Buenas tardes a todos. Muchas gracias por un nuevo webinar de la comunidad emocionándote, perdón, del Instituto Conciencia. Bienvenidos a esta vuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar, ya os podéis imaginar que lo habéis visto en los enlaces, de adicciones. ¿Vale? Y bueno, poníamos aquí en el cartel por las preguntas que más me suelen hacer, ¿no? Cuando trabajamos en consulta. Ya sabéis, porque hay una persona nueva que se incorpora hoy que pues suelo hacer estos talleres en función, bueno, pues mi experiencia en consulta, ¿no? Con la técnica Conciencia. Y bueno, y muchos años trabajando pues, con inteligencia emocional y tal, 14 años ya. Y subiendo. Cuando hablamos de adicciones, pues lo que más nos preguntan son qué son las adicciones específicamente, por qué se producen estas adicciones, porque todos somos adictos a algo, y ahora veremos también los tipos de adicciones que hay, qué son las adicciones, qué tipo de adicciones hay, lo que vamos a ver, por qué se producen. Y luego, aparte de eso, pues, ¿por qué no resulta tan complicado escapar de ellas, no? Y todo esto, pues, bueno, he intentado darle una, una explicación para que todo el mundo se quede satisfecho y alguna idea para poder trabajar con esas adicciones, ¿no? Bueno, ya decimos aquí que todos tenemos adicciones, bien internas o externas, luego lo veremos eso, haremos esa diferenciación cuando hablemos de los tipos de adicciones que hay. Y bueno, pues vamos a hablar de adicciones, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Bueno, pues lo primero nos encontramos aquí este muñequito que me ha hecho gracia, que podría relacionarse con muchas cosas, ¿no? Pero que creo que tiene mucho que ver con lo que son las adicciones, ¿no? Las adicciones son personas, todas las personas que tenemos adicciones, pues somos personas que tenemos alguna herida emocional, porque como mínimo la adicción tiene un componente emocional en origen que es obvio y evidente en todos nosotros y eso es lo que nosotros podemos trabajar, ¿no? Porque luego están las sustancias que estemos tomando, si es una adicción a sustancias que, pues como ya sabemos, pues tienen sus propios problemas relacionados con la adicción que produce en el cerebro como consecuencia de la modificación de la química cerebral, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a hablar en exceso, en excesivamente técnico. Estos talleres ya sabéis que estos webinars son un poco más sencillitos, pero bueno, espero que sean útiles para todos vosotros. Bueno, pues ahí tenemos un muñequito que podríamos ser cualquiera de nosotros y vamos a hablar de esa adicción, ¿no? La adicción es una enfermedad crónica del cerebro caracterizada por la búsqueda patológica de la recompensa o alivio, esto es importante, a través del uso de una sustancia u otras acciones. Fijaros que ya empezamos con un hábito que la mayor parte de las personas no piensan que la adicción es una enfermedad. Claro, tenemos que valorar cuál es la incidencia de esa adicción en nosotros y cómo nos puede estar afectando, ¿no? Pero cuando hablamos de enfermedad, normalmente no pensamos en una enfermedad psiquiátrica, ¿no? O psicológica. Y sin embargo, estamos hablando de una enfermedad del cerebro, ¿no? Una enfermedad crónica del cerebro. Es decir, una persona realmente adicta es una persona que tiene una enfermedad crónica del cerebro. Esto lo explicaremos luego un poquito mejor, ¿no? Y se caracteriza por esto, por esa búsqueda patológica es decir, como una especie de obsesión. Sabéis que antes de la obsesión está la manía, yo tengo rabia, esa rabia me hace generar manía, esas manías me hacen generar obsesiones, ¿no? Y las obsesiones pueden generarse adicciones, especialmente si están asociadas a sustancias. Entonces, pues está buscando esa recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras acciones. Y cuando dice alivio, ¿a qué se refiere? Pues precisamente busca el alivio emocional. Es decir, lo que estamos buscando en realidad es sentirnos aliviados, porque emocionalmente no nos sentimos bien. La mayor parte de las adicciones empiezan así, porque decimos, bueno, sí, pero es que si yo empecé a fumar cuando tenía 14 o 15 años, pues porque la presión que tenía en el grupo de ser aceptado y ser chulo o ser guay y poder entrar, y por eso empecé a fumar, ¿no? Y como digo tabaco, digo alcohol, y como digo alcohol, digo marihuana o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, en realidad, si tú necesitas la aceptación del grupo, porque no te aceptas a ti mismo, cosa que es muy común cuando somos adolescentes, bien es cierto. Pero eso no significa que no tenga un origen emocional, sigue teniendo un origen emocional que siempre empieza en nosotros. Ya sabéis que en el instituto decimos que todo es interno, ¿no? Luego, a mí me llamó mucho la atención esto, que lo he encontrado esta mañana, ¿no? Que ya sabéis que me gusta mucho el origen de las palabras, ¿no? Entonces fijaros que adicción viene del latín adictus, que era el deudor insolvente que por falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor. Qué curioso, ¿no? Es decir, la persona que contraía una deuda con alguien
si no pagaban, si eran insolventes, se me declaraba insolvente y no podía pagar, igual que ahora pues nos pueden quitar la casa, por ejemplo, pues tú te convertías en esclavo de esa persona y tenías que pagarle en tu servicio, no sé si de por vida o temporalmente, ¿no? Pero fijaros qué curioso porque nosotros, las personas, nos volvemos esclavos de nuestras adicciones, ¿no? De nuestros vicios, ¿no? Podemos llamarlo adicción, podemos llamarlo vicio, ¿no? Que parece que no tiene mucha, no puede sonar más feo el tema del vicio, pero los vicios normalmente son adicciones y las adicciones suelen ser vicios, ¿no? Malos vicios. Un vicio es como una cosa que se repite, ¿no? Bueno, ¿cómo identificamos la adicción, ¿no? Bueno, pues a través de la incapacidad para controlar la conducta, es decir, no somos capaces de controlarnos a nosotros mismos, ¿no? Dificultad para la abstinencia permanente, es decir, una abstinencia permanente significa que si yo no me tomo, si soy alcohólico y no me tomo 3 vasos de whisky, pues en un momento dado, hoy puedo aguantar, pero mañana no voy a ser capaz de aguantar, o pasado mañana voy a tener que volver a consumir, porque eso se llama abstinencia permanente, el dejar de consumir un producto o una sustancia en un momento determinado, o una conducta. Deseo imperioso de consumo, es decir, tengo un deseo constante de estar consumiendo, bien sea alcohol, sea tabaco, sea droga, o sean personas, o sean, bueno, circunstancias, ya iremos viendo eso. No reconocimiento de los problemas causados por la propia conducta. Esto significa autoengaño, es decir, que nos engañamos y no nos damos cuenta que esta conducta está teniendo problemas para nosotros. Es más, minimizamos la dificultad que esto está presentando, que nos está presentando y que no reconocemos. Normalmente los adictos no reconocen que son adictos, ¿no? Y si lo reconocen, lo justifican y lo valoran como poco importante y que eso no está generándoles problemas, ¿no? Cuando toda adicción genera algún tipo de problema, por definición, ¿no? Por la base de dónde viene, que es una base emocional. Bueno, pues no reconocimiento de los problemas causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales. Es decir, no solo que te afecte a ti, sino que independientemente de que tu adicción en sí no afecte, imaginaros que yo tengo una adicción a la cocaína. Yo solo consumo cuando estoy fuera de casa y estoy fuera de mi familia y de mi hijo. No es como el tabaco, que puedo fumar en mi casa y puedo hacer los fumadores pasivos a mi hijo, ¿no? O a mi familia, ¿no? Estoy consumiendo fuera y por lo tanto no me afecta. Pero los patrones de conducta implicados en el consumo de cocaína o en otras sustancias, pues al final acaba afectando inevitablemente a mis relaciones interpersonales, bien sean familiares, profesionales o personales, ¿no? Sobre todo porque, como veremos más adelante, hay una relación de falsedad, de cómo me relaciono yo, de máscara, en cómo me estoy relacionando, de cómo me siento, porque no estoy siendo sincero en cómo me estoy sintiendo y los problemas que estoy teniendo. Para empezar, no estoy siendo sincero conmigo mismo y después no estoy siendo sincero con los demás, ¿no? Y por supuesto, hay una respuesta emocional disfuncional. Es decir, hay una respuesta emocional disfuncional porque si yo me siento mal y tengo ganas de consumir, pues claro, muchas veces, precisamente porque estoy engañando a mi familia o estoy engañando a mis amigos, pues le digo que me siento mal y que me toca ir a hacer algo, pero en realidad estoy mintiendo, ¿no? Y esta es una de las características que vamos a ver a lo largo de la webinar. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Porque ya sabemos que hay unas causas, que luego veremos, pero al final hay un efecto. Causa-efecto, bueno, luego veremos las causas, ahora vamos a ver cuáles son los efectos. Para empezar, hay una disminución en la calidad de vida del afectado. Esto se produce siempre. Como suelo decir, normalmente no es fácilmente reconocible por el adicto, pero hay una disminución de la calidad de vida, máxime cuando hay una sustancia de por medio, ¿no? Pero aunque no haya sustancia de por medio, perdón, pues va a haber una reacción, una disfunción emocional que te va a impedir que tú te comuniques de forma auténtica con los demás. Primero contigo mismo y después con los demás, ¿no? Generando problemas en su trabajo, actividades académicas, de ciertos estudios, relaciones sociales, familiares y de pareja. Es decir, estos son los efectos que vamos a ver. Va a haber una disminución de la calidad de vida, de tu cognición, normalmente puede, según cuál es tu tipo de adicción, puede incluso generar distorsión cognitiva. Por ejemplo, con la marihuana ya se sabe los efectos que tiene a nivel incluso psiquiátrico, está generando muchos problemas y esto, pues la mayor parte de las personas que consumen, pues no lo ven, ¿no? Especialmente estos problemas psiquiátricos se producen cuando empezamos a consumir cuando somos adolescentes o incluso a veces hasta niños y que por desgracia cada vez es más habitual, ¿no? Así que estos son parte de los efectos y la adicción a sustancias y a comportamientos comparten las mismas bases neurobiológicas. Es decir, que cuando hemos visto y se ha estudiado las bases neurobiológicas de los efectos que producen nosotros las sustancias, nos damos cuenta que incluso cuando no somos adictos a las sustancias, por ejemplo, un ludópata que está con las máquinas recreativas o un apostador que está jugando a las cartas o que
juega incluso ahora que está tan de moda, ¿no? El Bet365, la casa más grande del mundo, no sé qué, la apuesta más grande del mundo. Pues todo esto están metiéndonos publicidad para que apostemos, hagamos apuestas, que hasta hace no mucho tiempo, de hecho en algunos países todavía son ilegales, ¿no? Y aquí se están permitiendo y esto genera muchísima adicción y de hecho está generando ya mucha adicción en muchas personas que se están quedando sin el sueldo, que no tienen para pagar a final de mes y están generando muchos problemas familiares, ¿no? Personales y familiares. Entonces vemos que no solo tiene que ser una adicción a la sustancia para que me genere la misma base neurobiológica y que me altere el cerebro, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar un poco ahora la enfermedad, ¿no? Dentro de la enfermedad decimos, se considera enfermedad del cerebro porque las sustancias psicoactivas y las conductas compulsivas, fijaros, no solo las sustancias, sino también las conductas compulsivas asociadas a esas sustancias, asociadas o no a esas sustancias, modifican la estructura y funcionamiento de este órgano. Así que es una enfermedad cerebral. Una adicción, una persona adicta es una persona que ya tiene una modificación de su química cerebral y también de la estructura del cerebro, lo cual es más importante todavía, porque la estructura determina la química, ya sabéis. Bien. Y por otra parte, genera dependencia por los trastornos que causan los circuitos de recompensa, motivación y memoria de la persona afectada. Fijaros qué interesante esto, ¿no? Porque está diciendo que está generando los circuitos de recompensa, es decir, que yo me siento mal y entonces me tomo esto y esto me hace sentirme bien, que en realidad en la mayor parte de los casos, bueno, en la mayor parte de los casos puede ser cierto, al menos inicialmente, pero por ejemplo en el tabaco esto no existe, ¿no? En el tabaco no hay. El tabaco es la única droga, como hemos dicho muchas veces en otros webinars, ¿no? Y en otros talleres, es la única droga, en este caso la nicotina, genera mucha adicción, pero no te genera ningún tipo de recompensa, nada más que la que tú misma le das en un momento determinado. Aunque ya os digo que no es tanto por la recompensa, sino por el castigo. El tabaco está muy asociado al castigo personal, ¿vale? Como nosotros nos castigamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos trastornos que son estos circuitos de recompensa lo altera de manera que nosotros hacemos lo que llamamos, que ya me lo había escuchado alguna vez, las asociaciones positivas no adaptativas. Es decir, que yo termine de comer y me fume un cigarrillo y piense que bien me siento con esto, ¿no? Cuando pues, ya está demostrado científicamente que esto altera tu ritmo cardíaco, que se produce una vasoconstricción, que tiene una serie de parámetros de malestar en todo el cuerpo, que los pulmones tienden a cerrarse y el amoníaco tiende a abrir los alveolos, etcétera, etcétera, que genera un malestar general. Pero es como que la persona solo se queda en la cabeza y esta asociación se queda como positiva. Incluso si no hablamos de tabaco, ya hablamos de otras sustancias, como puede ser la cocaína. La cocaína te da subidón, pero sabéis que cada vez tienes que consumir más cantidad y en un menor periodo de tiempo para que el cerebro, porque el cerebro se va acostumbrando a los receptores de estos, pueden ser opiáceos, o puede ser cocaína, o puede ser otro tipo de droga o de sustancia, se va acostumbrando y entonces el efecto que nosotros conseguimos, digamos, placentero, por decirlo así, cada vez se va haciendo más pequeño y necesitamos que tomar como más cantidad, ¿no? Entonces estos circuitos de recompensa se ven alterados porque ya nada me sirve, quiero decir, no disfruto tanto de las cosas, ya no disfruto del resto de cosas que tengo que hacer, por ejemplo, no disfruto tanto de dormir, no disfruto tanto de comer, no disfruto tanto de beber, ¿sabes? No disfruto tanto de beber agua, claro, porque si bebemos otras sustancias beberemos más, ¿no? Entonces altera estos circuitos de recompensa, altera la motivación que tenemos por hacer las cosas y además afecta a la memoria de la persona afectada, que esto es más grave todavía, porque ya sabéis, si nosotros perdemos la memoria, ¿quiénes somos nosotros, no? Muchas veces nosotros nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos de lo que hemos vivido y entonces lo que hace el cerebro es reconstruir, rellenar esos huecos, esos nichos que dejamos en la memoria y los rellenamos normalmente con la emoción que estemos sintiendo de forma general. Ya sabéis que lo que decimos en programación neurolingüística, que entre el 80 y el 90% de los recuerdos son construidos. De manera que conforme nosotros vamos perdiendo parte de esa memoria porque no repasamos ciertos eventos, lo que hace es que el cerebro lo va reconstruyendo. Si yo normalmente me estoy encontrando mal y si tengo una adicción, obviamente siempre o casi siempre me estoy encontrando mal, pues voy a reconstruir estas escenas de forma negativa, con lo cual la imagen que tengo de mí mismo es cada vez peor, lo cual mi autoestima va descendiendo, ¿no? Y como cada vez que yo fumo, bebo, consumo cualquier tipo de sustancia o desarrollo cualquier otro tipo de comportamiento que se considera adictivo, al final, en el fondo, me siento mal y culpable porque sé que esto no es bueno para mí, pues entonces mi autoestima va bajando y esto es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, que nunca va acabando, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, pues aquí tenemos vamos a ver los tipos de adicción ahora. Ya ves que nos encontramos por aquí, ya vemos distintos tipos, como un collage de distintos tipos de adicciones. Bueno, pues
Se puede ser adicto a casi cualquier cosa. Esta es la mala noticia, ¿no? Siempre que la persona llegue al punto de perder el control sobre la conducta adictiva. Es decir, da igual que sea a una persona, a un tipo de conducta o comportamiento, que sea un tipo de sustancia, da igual, no importa el tipo de adicción que sea, al final puedes hacerte adicto a cualquier cosa. Incluso hay cosas buenas que te puedes hacer adicto. Hay gente que ya sabemos, conocemos, por ejemplo, la adicción a la actividad física, como puede ser la vigorexia, ¿no? O la adicción al sueñño, ¿no? A dormir más. Y dormir es bueno, pero si duerme en exceso, pues tiene sus complicaciones, ¿no? A estar siempre en la cama y suele generar, está asociado a un principio de depresión y de hecho genera depresión a medio y largo plazo. El dormir mucho, por ejemplo, ¿no? Y así hay un montón de actitudes que nosotros podemos tener, un montón de hábitos que podemos tener, que en principio podrían ser positivos y que acaban convirtiéndose en algo negativo como consecuencia de la exageración, ¿no? Pues comer es bueno, pero si incluso comer comida sana es bueno, pero obsesionarse con la comida sana o comer más cantidad de la necesaria, pues pueden ser adicciones y de hecho lo son, ¿no? Luego podemos decir que se contemplan tres tipos de adicciones, ¿no? Las de consumo de sustancias, que es un poco lo que estábamos comentando, que son las más conocidas, las más comunes, las de conducta o comportamiento, si queremos verlo así, y las de interacción con otras personas, que son lo que nosotros llamamos adicciones emocionales. Bueno, lo que normalmente se conoce como adicciones emocionales, por ejemplo, una relación de dependencia con alguien. El tema está en que aquí yo discrepo, ¿no? Y por eso he puesto adicción emocional entre paréntesis, porque al final, en realidad, todo está asociado a adicciones emocionales. Todas las adicciones externas empiezan con una adicción interna a un malestar. Por ejemplo, criticarme a mí mismo podría ser una adicción interna. Y de hecho, mucha gente tenemos esta adicción. Yo, por ejemplo, la he tenido. Cada vez la voy reduciendo, pero he tenido mucha adicción cuando hablamos de que somos perfeccionistas, en lugar de tener una actitud de mejora constante, pues realmente lo que estamos hablando es que nos estamos criticando constantemente por dentro, ¿no? Y esa crítica interna genera mucho malestar, ¿no? Y por supuesto va bajando nuestra autoestima. Para salvar esto, lo que tendríamos que trabajar es trabajar la compasión, la autocompasión con nosotros mismos, es decir, darle menos importancia a las cosas que hacemos o en las cosas en las que fallamos, porque todos nos podemos equivocar y normalmente somos mucho más compasivos con los demás que con nosotros mismos, ¿no? Que también podemos identificar aquí al típico padre perfeccionista o madre perfeccionista que le está echando en cara siempre al hijo que no ha sacado buenas notas o que no ha hecho las cosas como tiene que hacerlas o que no ha dejado perfecto y limpio su cuarto, ¿no? Que proyecta su perfección, su autocrítica hacia afuera. Pero también nos encontramos personas que son muy autocríticas dentro y poco autocríticas hacia afuera, ¿no? Podemos encontrar las dos cosas. Bueno, pues esos son los tres tipos de adicción y vamos a repasar pues, unas cuantas de ellas, ¿no? Dentro de la adicción a sustancias, pues las más comunes son el alcohol, que como ya sabéis, pues es probablemente una de las adicciones más extendidas que existen, precisamente como consecuencia de la permisividad social que hay. De hecho, no solo está permitido y es legal en España, sino que además, en España y en otros muchos países, sino que además está aceptado socialmente y está identificado con pasárselo bien, ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas no saben pasárselo bien prácticamente si no beben, ¿no? Eso es un poco lo que nos estamos encontrando. Si salgo, bebo. Si salgo a tomarme un café, lo puedo tomar un gin tonic. Y si no me tomo por la noche y salgo por la noche ya, pues yo salgo con cerveza o salgo con vino. Y si no, luego me tengo que tomar. Y si no pongo a casa de alguien, venga, invito a mi casa a un gin tonic. Esta es como la dinámica, ¿no? El alcohol está envuelto en la sociedad de una manera muy importante y muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Luego, pues la nicotina, que es la segunda más extendida en relación al que estamos hablando de drogas legales, ¿no? Entonces, la nicotina es legal. La visión que tiene la nicotina, fijaros que ya no permiten anuncios de tabaco en la tele y sin embargo sí permiten del alcohol, cuando en realidad sería pues, casi tan malo como la nicotina. O podemos decir que incluso es peor que la nicotina, nada más que como el alcohol produce un efecto de exaltación, de perder la vergüenza, de estar más activo, de sentirse más alegre, etcétera, etcétera, porque te quita esa capa de miedo, de inseguridad que puede estar en un momento determinado. A muchas personas le ocurre esto, hay otras que por supuesto la vuelven más agresiva, pero es que la nicotina no tiene ningún tipo de ventaja, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de efecto, nada más que el que tú mismo le otorgas, ¿no? Y normalmente está asociado a un castigo, pero que está, digamos, como atrapado en un bucle de ideas de asociación positiva, no adaptativa, de que esto me asienta bien, de que esto me relaja, de que esto me calma, ¿no? Y cada vez que estamos nerviosos, fumamos, y cuanto más nerviosos estamos, más fumamos. Más nervioso me pongo y sigo con el ciclo, ¿no? Bueno, luego tenemos los psicofármacos, que obviamente no se pueden comprar como si fueran aspirinas, pero cada vez más personas tienen adicción a los psicofármacos, ¿no? A relajantes musculares, al miolastán, al Valium y a otros medicamentos que están muy de moda y que se pueden adquirir fácilmente a través de Internet.
de dudosa procedencia, pero al fin y al cabo se puede adquirir y yo creo que incluso las propias farmacias lo proporcionan a través de la dark web y de otras páginas que no son tan fiables, pero ahí están y están funcionando y tienen una de las adicciones más poderosas, ¿no? Luego tenemos la cafeína, que muchas personas dicen, bueno, pues la cafeína, pues sí, se genera adicción a la cafeína y el problema está en la adicción a la cafeína, aparte de que si dejas de tomar cafeína produce un efecto rebote, puede producir dolores de cabeza, a mucha gente le pasa esto, puedes tener cambios de humor, etcétera. Muchas personas tienen una adicción a cafeína hasta el punto de tomar cafeína justo antes de acostarse bien es cierto que hay personas que la cafeína les sienta bien y le hace que se puedan dormir bien, pues resulta que hay otras que no, hay otras que les afecta y aún así no pueden dejar de tomar su café. Es decir, que aunque luego no duerman bien, lo cual va a hacer que mañana estés de peor humor, que tengas menos energía, etcétera, etcétera, aún así pues, tienen que seguir tomándola, ¿no? Luego tenemos los opiáceos, ¿no? Los opiáceos vienen de opio. Aquí estaría como máximo representante la heroína, pero también estaría el crack y otras drogas por el estilo. Y todas estas drogas, pues ya sabemos el efecto que tiene la heroína en todas las personas adictas, ¿no? En las rachas que ha habido aquí en los años 80 de mucha gente que ha fallecido, años 70, años 80 sobre todo, que falleció mucha gente dentro de opiáceos y los que creo que casi todos conocemos a alguien que tenga más o menos mi edad que ha fallecido por los opiáceos. Son altamente adictivos, ¿no? Luego tenemos los esteroides, que están en boga, cada vez se consume más esteroides porque la gente no acepta su cuerpo, quiere conseguir resultados cuanto más pronto mejor, obviando los problemas que tienen los esteroides, ¿no? Y sobre todo gente que está en el gimnasio, que quiere tener un mejor cuerpo, porque pues, tiene baja autoestima o está gordito, y entonces los esteroides te ayudan a perder peso más rápidamente, a ganar más masa muscular, etcétera, etcétera, y se están abusando bastante de ello y tienen bastantes efectos secundarios. Por supuesto, el cannabis o la marihuana está súper extendido y que sabemos que produce bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos, especialmente cuando se empieza a fumar cuando somos pequeños. De hecho, tengo bastantes pacientes con adicción al cannabis y que además está relacionado con esto, con problemas psiquiátricos, ¿no? Que tienen que estar medicándose ya porque la bipolaridad, por ejemplo, está asociada. La gente que está tomando antipsicóticos también, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, la cocaína, que es una gran conocida. Muchas veces hablo con amigos y me dicen, pues es que casi todo el mundo que conozco consume cocaína, ¿no? O sea, que también parece que está mucho más extendida. Yo nunca lo he probado, pero parece que está mucho más extendida de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Y otros, ¿no? Ahí tenemos otros tipos de sustancias, como pueden ser la anfetamina, la metanfetamina, la droga ahora el cristal y otro tipo de drogas, el LSD y desde hongos alucinógenos también, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Ahora pasamos a las adicciones conductuales, ¿no? Las adicciones conductuales pues, podría ser adicción a la pornografía y al sexo, o al sexo y o al sexo. Y ya sabéis de qué va esto, el tema es adictivo porque no necesitas la interacción con otra persona a través de películas, a través de cómics, de revistas. Está en un acceso muy fácil. Hoy en día cualquier niño puede meterse en internet y tiene acceso a cualquier tipo, está al nivel que quiera de pornografía de cualquier tipo, de todos los niveles, de todas las personas, de sexo con animales, de lo que quieras. Tienes ahí, lo tiene, cualquier niño lo tiene acceso y la verdad es que esto es, pues bueno, pues podríamos decir que es preocupante porque los niños empiezan a perderle el respeto a estas cosas y así están los padres, ¿no? Que están un poco asustados con todo esto, ¿no? Por supuesto, la adicción conductual que está relacionada con el juego, como puede ser la ludopatía. Pues, bueno, hablábamos antes de la máquina recreativa, pero podemos hablar del póker, podemos hablar de las cartas, podemos hablar de gente que juega al dominó y apuesta dinero, ¿no? El de las apuestas digitales que están especialmente en boga ahora como consecuencia de que están en todos los anuncios deportivos. Cuando vas a ver cualquier partido, vas a ver cualquier cosa en televisión o en directo, te vas a encontrar con el tema de anuncios de empresas de apuestas legales que están pagando impuestos y que aún así están generando muchísimos problemas, sobre todo en personas jóvenes, ¿no? En el 3 estaríamos hablando de la comida, que decíamos que es una acción conductual, bien porque tenemos una adicción a una comida, a una mala comida, o a un exceso de comida, o a estar pensando siempre en comida. Si yo tuviera alguna adicción, esta es la mía, ¿no? El tema de la comida, que me encanta comer. Luego el de las nuevas tecnologías, que está también bastante en boga, la habría escuchado últimamente mucho en televisión, bueno, ya lleva años escuchándose, ¿no? En televisión, la cantidad de horas que dedicamos a estar con los dispositivos electrónicos, ya no solo televisión en sí, como tal, que esto viene de más antiguo, sino de móviles, de iPad, de tabletas, etcétera, etcétera, y que pues, está generando muchísimas adicciones en los niños, por no hablar de consolas de última generación, que tienen la casco de realidad virtual y los niños se quedan enganchados horas y horas sin que los padres puedan hacer mucho por sacarlos de ahí, ¿no? Están totalmente enganchados, ¿no? Tirándose, incluso pasando noches sin dormir y yendo a clase después, que me lo he encontrado con algunos
algunos clientes que son profesores y que son padres y que me cuentan, ¿no?, este tipo de cosas. Por supuesto, la adicción a las compras, que es bastante común también, personas que están comprando prácticamente constantemente, que compran prácticamente de forma semanal, se están acercando de forma habitual, aunque no tengan nada que comprar y dan vueltas por las tiendas buscando cosas que comprarse, se compran cosas, ya ni siquiera se las prueban, se las compran allí, se van a casa y luego se las prueban, luego las devuelven, luego vuelven a ir, luego lo cambian por otra cosa y tienen como un tejemaneje impresionante y constante de ese subidón y de ese bajón, de ese subidón, de ese bajón que te produce la compra, la devolución, el que me esté bien, el que no me esté bien, el probármelo. Y es una conducta bastante adictiva y que está bastante extendida desde hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, la adicción al trabajo. Si tengo alguna adicción, sería la del trabajo también yo. Estoy entre la del comida y el trabajo, pienso yo. Bueno, y la del trabajo ya sabéis, lo típico work alcoholic, ¿no? Que, alcohólico al trabajo que le llaman los anglosajones y que está relacionado con pues, que están echando horas y horas, muchas veces no necesariamente con la consecución de objetivos, de dinero, más dinero para ellos o para la familia, sino con el mero hecho de estar encerrado en ese punto en el que se sienten cómodos. Son personas que normalmente suelen ser exitosas en su trabajo y que dedican muchas horas de trabajo para, incluso ya habiendo tenido éxito laboral y económico, para muchas veces no enfrentar otras situaciones, ¿no? No le gusta lo que tiene en casa o no le gusta la situación que vive en su vida y entonces eso le mantiene eh, totalmente enganchado, ¿no?, a esto. Bueno, y otras, ¿no? Y por último, llegaríamos a las adicciones emocionales, que como decía antes, pienso que están relacionadas con todas las demás también. Todo tiene un componente emocional, todas las adicciones tienen un componente emocional, pero si hablamos de adicciones emocionales como tal, pues estaremos hablando pues, de la soberbia y el victimismo, ¿no? Hay personas que son adictas a la soberbia, a ponerse por encima de los otros, a criticar a otros, que son parte de la soberbia, a la necesidad de tener razón. Hay personas que son adictas a tener razón y están siempre sacando temas para imponer sus criterios y si no, pues son capaces de enfadarse o de montar un pollo, ¿no? Y esto es el típico cuñado que decimos en las bromas de las cenas de Navidad, que son capaces de montar un pollo, ¿no? Bueno, esto está relacionado con la soberbia y luego, por supuesto, el victimismo, la queja. Para mí, personalmente, el victimismo es la gran pandemia que tenemos, ¿no? Mucho más que el coronavirus, que cualquier otra cosa. El problema es que la gente siempre se está quejando. Y esto está muy relacionado con la ausencia de relaciones auténticas, ¿no? Que lo veremos después, ¿no? Pero el victimismo, la gente siempre se está quejando. Y el quejarse muchas veces está criticando, porque la crítica, aunque forma parte de la soberbia, en el fondo te estás quejando de alguien, ¿no? Porque algo que te moleste de ser alguien. Cuando si te molesta es tu problema, no es problema del otro. El otro actúa como actúa, tú decides si vuelves a ver a esa persona o no. Tienes que estar criticando constantemente y no tiene demasiado sentido. Y cuando hablo de victimismo no significa que de vez en cuando puedas decir algo sobre alguien, ¿vale? O puedas hacer un comentario sobre alguien. Yo digo alguien que está todos los días o casi todos los días está hablando de otras personas y que busca entablar relaciones con la vecina, con la vecina, para poner a verde a la otra vecina o llamar por teléfono a fulanita, llamar no sé cuánto para quejarme que ha pasado por no sé qué, o, ¿sabes? Todo el día estás quejándose y estás buscando ver el lado negativo de la vida y estar comentándolo a los demás, ¿no? Ahora, como veis, si empezáis a buscar vuestros grupos de WhatsApp o empezáis a ver Facebook, pues está a la orden del día, ¿no? Otras adicciones, por relaciones de pareja y familiares, ¿no? Cuando estamos en relaciones de pareja, tenemos relaciones conflictivas de pareja, pues esto es una adicción, porque hay una dependencia de fondo que nos impide darnos cuenta de que esa relación no va a ninguna parte, de que no es lo que nos conviene, ¿no? Y aún así, ahí seguimos, R que R, manteniendo porque pienso que no voy a ser capaz. El adicto a una relación de pareja piensa que no va a ser capaz de vivir sin esa persona, ¿no? Y digo de pareja como puede ser familiares. Hay madres que están sobreprotectoras y que tienen una relación de dependencia y de adicción con sus hijos, ¿no? Y luego aparecen cuando se van de casa, aparecen, si es que se van, porque muchas veces las sobreprotectoras coartan al hijo o a la hija de manera que lo vuelven uno inútiles, ¿no? No son capaces de desenvolverse con los demás, ¿no? Y esta acción de dependencia a veces cuando los niños o las niñas logran salir de esa cuando son adolescentes y a lo mejor se van a estudiar fuera o se casan o trabajan fuera de la ciudad o se buscan su casa, aparece ese síndrome, ¿no?, del nido vacío, muchas madres que es típico de personas sobreprotectoras, ¿no?, que tienen una relación de adicción con su hijo, ¿no?, de dependencia emocional. Luego tenemos la resolución de problemas, que esto está relacionado con esto que hablábamos del perfeccionismo y de las personas controladoras, que tenemos pendiente por ahí un webinar que hable de las personas controladoras, ¿no? La resolución de problemas está relacionado con estar buscando, tengo una adicción a resolver problemas y para poder resolver problemas constantemente tengo que estar buscándolos. Es decir, tengo que estar viendo el lado negativo de las cosas. A veces pueden ser personas, incluso los terapeutas o los facilitadores, podemos ser
adictos a resolver problemas y estamos buscando problemas en los demás. Esto, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en todo esto y empezaba a flipar con lo que hacía, ¿no? Pues decía, estábamos en cualquier comida y entonces me preguntaban, y basta que me preguntaran qué estaba haciendo y le estaba diciendo que le estaba pasando al otro, ¿no? Esto seguro que no ha pasado, lo que soy facilitador, seguro que ha pasado alguna vez, que empezáis a hablar y empezáis a tirar un poco del hilo, ves que encontrabas, pues yo te puedo ayudar con esto, pues esto te pasa por esto, pues esto por no sé qué, pues fíjate, esto lo puedes hacer tal, lo puedes hacer cual, porque tengo una adicción, una necesidad de estar resolviéndole los problemas de los demás. Y pueden ser problemas de tipo emocional de otras personas, pero también pueden ser otro tipo de problemas. Por ejemplo, personas que trabajan, que tienen su trabajo, que terminan su jornada laboral y que terminan su trabajo antes de tiempo o se cargan de trabajo de otras personas o le dicen, te puedo echar una mano en algo o creo que esto habría que modificarlo o habla con el jefe, oye, creo que esto habría que hacerlo de otra manera para que esto fuera mejor, que por un lado puede estar bien, pero cuando tú no paras de fijarte en dónde está el problema, llega un momento en que cuando te quedas sin problemas no sabes estar. Ya estás en tu casa, te estás viendo una película y no eres capaz de estar sentado viendo una película o no eres capaz de estar manteniendo una relación con una conversación con una persona, estando a gusto y tranquilo en un sitio, porque tienes prisa y estás buscando situaciones y cosas que resolver, ¿no? Ahí también me identifico yo, aunque bueno, poco a poco lo voy solucionando. Las críticas internas, que aquí estamos, supongo que casi todos, ¿no? En el sentido de que, como decía, muchas veces nos relacionamos con personas perfeccionistas, pero también con personas de que todo, yo soy perfeccionista. Las personas que dicen yo soy perfeccionista, pues suelen tener unas críticas internas muy potentes, muy poderosas. Y estas personas pueden externalizar eso hacia afuera, hacia las personas del entorno, entonces se vuelven un poco insoportables, o pueden ser personas que hacia afuera sí que valoran a los demás, pero no se valoran a sí mismos. Bueno, en cualquier caso, esto está relacionado con el perfeccionismo y genera mucho malestar en la persona. La solución a esto es la autocompasión, ¿no? Es decir, no ser menos, como hemos dicho antes, menos duros con nosotros mismos, más blandos con nosotros mismos, más comprensivos con nosotros mismos, entendiendo que todos nos equivocamos y que parte, además, el aprendizaje es parte perdón, el error es parte del aprendizaje, ¿no? Máxime cuando somos compasivos con los de fuera, ¿no? El maltrato, al fin y al cabo, la crítica interna es un maltrato. Y yo estoy convencido que el maltrato psicológico y emocional que soportan alguna maltrato psicológico, emocional e incluso a veces, incluso podríamos hablar de maltrato físico, es un proceso adictivo. Es decir, las personas no son capaces, como consecuencia de esta dependencia, de estas relaciones de pareja que hablábamos antes, de esta dependencia, pero no solo pasa en pareja, pasa de hombres a mujeres, pasa de mujeres a hombres, pasa de madre a padre, pasan de abuelos a nietos. Hay una relación de dependencia que produce un maltrato del cual no somos capaces de escapar, ¿no? Puede ser abuela, y he encontrado abuelas, y he encontrado padres de hijos que los maltratan, y padres y abuelos que maltratan a sus nietos y a sus hijos, ¿no? Y aún así se mantienen esa relación y no son capaces de salir de esa dinámica, ¿no? Bueno, y otro. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué se producen? ¿Por qué se producen las adicciones, no? Es una de las preguntas que nos solemos hacer y que te comentábamos al principio. Bueno, pues todas las adicciones tienen una causa emocional, esto lo tenemos clarísimo, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos dicho al principio y es mi apreciación, porque prácticamente pues con hemoconciencia, con técnica hemoconciencia, con cualquier técnica de evaluación emocional y por supuesto a través del cambio de hábitos que proponemos en la inteligencia emocional, pues puede ayudar a cualquiera a salir de la adicción, ¿no? Luego, la mayor parte de las emociones se originan en la infancia. Esto también lo sabemos todos, ¿no? Sabemos que en la infancia y la adolescencia, cuando se determina los somáticos, los problemas emocionales, los conflictos emocionales más poderosos son cuando somos pequeños, cosas que copiamos de los demás, y están las lealtades familiares, etcétera. Y luego en la adolescencia, perdón, se va configurando la personalidad que al final va a hacer que yo me derive hacia un punto y hacia otro, ¿no? Aquí hablábamos también en otro webinar que cuando somos adolescentes y en nuestra casa no se nos han puesto límites, si luego fuera nuestros amigos no nos ponen límites y a veces ocurre que no nos lo ponen, pues nos volvemos unas personas adultas muy, muy peligrosas, ¿no? En el sentido de que nos creemos que tenemos la razón en todo y que amar tenemos que tener la razón en todo. Y esto produce baja tolerancia a la frustración que acaba provocando relaciones desastrosas, bien con amigos, con familias, con trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver esto que aquí tenemos un poco de miga, ¿no? Esto lo he sacado de una asociación que trabaja con adicciones y me ha parecido súper interesante, ¿no? Porque, bueno, tiene mucho que ver con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Dice, piensa en cada adicción como la rama de un árbol. Los árboles tienen raíces y estas raíces, cuando encuentran terreno fértil, crean adicciones. Es decir, no solo que tengan raíces, sino que tienen que tener el terreno fértil para crear esas adicciones. Y aquí hablamos ramas. Existen diferentes tipos de adicciones, conductas, actitudes, experiencias, personas y sustancias, en función del temperamento y de la cultura de la persona. Estas ramas, que serían las adicciones en sí,
Pues estaríamos hablando de comida, adicto a la comida, a la sustancia, todo lo que hemos estado viendo, al juego, al alcohol, que es al alcohol, que es una sustancia, al juego, que es comportamental, igual que Internet, la adicción al WhatsApp, al Facebook, que no hemos hablado de ella, pero bueno, estaría incluido dentro de las nuevas tecnologías. Por supuesto, dependencias emocionales, todo esto serían las ramas. Es decir, todo esto es el efecto, ¿no? Esta causa y efecto, ese sería el efecto. Luego tendríamos el terreno, que lo tenemos aquí a la derecha, y que dice, cualquier tipo de abuso proporciona terreno fértil a las raíces del árbol para que éstas desarrollen adicciones. Cuando hablamos de abuso, pues a menudo pensamos, lo primero que nos viene a la cabeza, son abusos sexuales, pero no tienen por qué ser abusos sexuales, pueden ser abusos del niño de muchos tipos, ¿no? Puede ser un maltrato psicológico, emocional o físico, puede ser abuso sexual, puede ser eh, ignorar a esa persona, el ignorar a un niño, esto genera es un tipo de abuso porque él no tiene la capacidad de valerse por sí mismo ni de entender por qué haces lo que haces, como padre, o como madre, o como abuelo, como cuidador, como hermano mayor, como tío o como lo que sea, ¿no? Entonces, esto genera un terreno apto. Cualquier tipo de abuso en los niños genera un terreno apto para esas raíces que en el fondo son el origen de estas adicciones, ¿no? O sea, la causa y no el efecto, que serían las ramas. Y aquí tendremos las raíces, que dice diferentes personas pueden tener diferentes raíces o combinaciones de raíces para una misma adicción. Es decir, que yo he podido tener abuso, o he podido tener factor hereditario, o abandono, o vergüenza, o miedo, o dejadez, o ira, o un conjunto de estas. Es decir, puedo tener una combinación de estas, ¿no? Y esto es lo que nosotros trabajamos con las técnicas de liberación emocional. Estas son las que solemos trabajar, estas raíces, porque si tú, como dice aquí abajo, el podar las ramas del árbol no soluciona el problema. Al árbol le crecerán nuevas ramas. Sin embargo, si nos centramos en las raíces y en el terreno, allí sí que hay esperanza, ¿no? Si yo trabajo sobre el terreno, si trabajo sobre las raíces, entonces sí que hay esperanza de que las nuevas ramas puedan salir bien. Tenemos que cortar las raíces que nos están generando la adicción, que nos están generando el malestar. Esto es que decíamos que cuando éramos pequeños, por eso es importante trabajar en el pasado y ver qué es lo que no hemos entendido. Acordaros que un somático es un conflicto no resuelto que me genera una distorsión cognitiva en algún tipo. Puede ser una generalización, una omisión o una distorsión de información. Esto se llama distorsión cognitiva. Y esto hace que yo interprete las cosas de forma errónea. Errónea me refiero, podríamos decir, como no adaptativa. Es decir, no adaptativa para mí, no es adaptativa ver las cosas de esa forma, pensar las cosas de esa forma y aún así lo hacemos, ¿no? Entonces, esto al final puede llegar a provocar una adicción. No necesariamente, pero normalmente lo provoca. Porque como os decía antes, todos somos adictos en menor o mayor medida a cualquiera de las cosas que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, al final, el poder reconocer el que tenemos una adicción nos puede ayudar a empezar a trabajar con esa adicción, empezar a sustituirla por una cosa más positiva, como hacemos en el programa Emocionándote, como bien sabéis, y luego empezar a trabajar el terreno o esos factores que están en las raíces, que son las causas reales que están provocando que yo haga esto, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver que una vez que la adicción está creada, que la raíz está bien profunda, aunque yo trabaje el terreno y trabaje las raíces, tenemos que trabajar no en las ramas, quizás, que serían la adicción en sí, sino en el tronco. Es decir, en cómo el tronco se ha configurado. Si ya sabéis que si un tronco de un árbol nace torcido, pues ya es muy difícil enderezarlo, ¿verdad? Entonces, por fortuna nosotros no somos un árbol. Entonces, aunque tengamos el tronco torcido, podemos enderezarlo. Podemos enderezar nuestro tronco, que podemos decir que son las conexiones neuronales que están asociadas a nuestros hábitos, ¿no? Y comportamientos y conductas, etcétera, lo que solemos hacer. Entonces, tenemos que modificar esto, tenemos que querer, primero reconocer que lo tenemos, primero querer modificarlo, buscar algo por lo que modificarlo y a partir de la sintomatología que aparezca como consecuencia de la necesidad del consumo de la sustancia, de la repetición de la conducta del comportamiento, pues poder trabajar con conciencia o con cualquier otra técnica para poder liberar esto. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto lo tengáis claro, luego si no me preguntáis. Seguimos por qué se producen. Bueno, la adicción es la forma que tenemos, esto se lo leí hace tiempo a un psicólogo, pasa que no recuerdo el nombre, por eso no lo he puesto y no me ha dado tiempo a buscarlo. La adicción es la forma que tenemos de buscar la felicidad fuera de nosotros mismos. Me gustaría que pensarais en esta frase, ¿no? La forma que tenemos de buscar la felicidad fuera de nosotros mismos. Obviamente, ya sabemos que el único lugar donde no la vamos a encontrar es fuera, ¿no? La felicidad es un concepto interno, es una emocionalidad, es una forma de percibir las cosas y, por supuesto, ahí fuera no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces estamos buscando fuera algo que no pues, me gusta ver dentro. A veces porque no quiero ver lo que hay, a veces porque cuando veo lo que hay no me gusta y entonces huyo constantemente. La adicción es una huida constante hacia adelante. Es un huir del dolor constante.
Muchas veces ya hemos visto en otros talleres acercarse al placer, huir del dolor, ¿os acordáis? Bueno, pues cuando hablamos de adicciones estamos huyendo del dolor constantemente. Pero claro, ¿cuál es el problema? Porque tú piensas, claro, si yo huyo del dolor, por lo menos no estoy en el dolor. En realidad esto no es cierto. Cada vez que yo consumo, estoy reforzando el patrón de dolor. Es decir, ¿dónde tengo el foco? Si yo me acerco al placer, ¿dónde tengo el foco? En el placer. Pero si yo huyo del dolor, ¿dónde está el foco? Pues en el dolor. Entonces estoy en el bucle, estoy manteniendo la conducta adictiva. Y cuando yo estoy acostumbrado a mirar el dolor y a huir de él, entonces, ¿qué ocurre? Que da igual que deje esa adicción o que corte la rama y me vaya, al final voy a ser adicto a otra cosa, ¿no? Por eso muchas veces hay algunas personas que trabajan con, perdón, con hipnosis, ¿vale? De hecho, yo estuve aprendiendo a trabajar algunas adicciones con el tema de la hipnosis, pero al final lo dejé porque me di cuenta, o sea, no terminó de convencerme ese trabajo, porque me daba cuenta, pues, un poco lo que hemos visto en el árbol, ¿no? Que al final no estábamos trabajando la causa, estamos trabajando con los circuitos neuronales. Y la verdad es que está bien porque hay personas que no quieren trabajar sus emociones, pero quieren trabajar con la adicción, pero al final esto no va a eliminar sus adicciones, no los va a hacer más conscientes de su vida, no va a hacer que su disfunción emocional se resuelva. Lo que va a hacer es que va a dejar de consumir alcohol o va a dejar de consumir tabaco. Ya sabéis que sobre todo la hipnosis se utiliza sobre todo para la adicción al tabaco, ¿no? Es más complicado trabajar con el alcohol, es más complicado trabajar con la marihuana, porque los receptores del cerebro son diferentes, en fin, tiene una serie de complicaciones, ¿vale? Así que, bueno, esto es la razón por la cual se producen adicciones, porque huimos del dolor y estamos buscando constantemente esa felicidad en un lugar externo, en una sustancia, en una persona, etcétera, etcétera, ¿no? A menudo es el resultado de un aislamiento humano, familiar o social. Bueno, esto es otra parte importante, ¿no? A menudo es el resultado de un aislamiento humano, familiar o social. Fijaros, esto lo que viene a decir es que yo he trabajado con muchas personas cocainómanos, con personas que estaban consumiendo marihuana y muchas veces me he encontrado con personas que venían a la consulta toda la familia. Venía toda la familia a traerme al hijo, al hermano, al primo y venían como todos, ¿no? Decían, vamos a ver si le puedes hacer algo porque no han hablado de ti y no han dicho que contigo consiguen resultados. Y yo siempre les decía lo mismo. Cuando esa presión con la que viene la persona viene porque estáis vosotros aquí. Si vosotros no estuvierais aquí, muchas veces no vienen. Y de hecho, un porcentaje alto, entre el 60 y el 70%, venían la primera sesión y ya, si no lo traían los familiares, ya no volvían a venir, ¿no? Porque en el fondo no reconocen el problema y porque además se sienten totalmente aislados de su entorno familiar, porque el entorno familiar normalmente están encabronados con ellos, porque a lo mejor ya ha robado dinero, ya le ha pedido dinero a los padres, ya le han comprado una moto o un coche y la ha vendido para drogarse, ya sabéis que en casos extremos incluso ha habido maltrato y le han pegado a los padres para que le dé el dinero, para le ha robado joyas, ha vendido joyas para drogarse, y entonces ya la familia está para reventar, ¿no? Entonces cuando lo traen como muy presionado, y entonces él en su fondo, en su psique más profunda, dice, aunque yo me quite esto, aunque esta persona me pueda ayudar, a mí no me van a perdonar esto nunca. Primero porque no me lo perdono yo mismo, ¿no? Entonces ellos piensan que no les van a perdonar, sienten una culpabilidad enorme. Y claro, ya el conseguir que esas personas empiecen a confiar en ti después de tantas mentiras que has generado hacia esas personas, ya es muy complejo. Entonces ya no es un problema solo del adicto, sino que es un problema de toda la familia, ¿no? Entonces muchas veces yo estaba comentando, es que lo importante es que vengáis a tratar al conjunto de la familia, porque si solo tratáis al adicto, al final el conjunto de la familia tiene que empezar a volver a confiar en esa persona y quitarse todo el malestar que ha ido acumulando. Es como una relación que ya se ha quemado, una relación de pareja que se ha quemado, ¿no? Es decir, ni que da igual ya lo que hagas, por mucha terapia que hagas, por mucho que hagas, la relación está tan quemada que tú ya solo quieres ver solo quieres ver la relación quemada, ¿no? Como si fuera un árbol quemado y que ya eso ya no tiene posibilidad de que reviva, ¿no? Entonces ya cuando tú lo ves así, ya ahí se ha acabado la historia. Y esto es lo que pasa a los familiares, que te lo traen y ellos son los primeros que están quemados. Si están quemados, van a seguir aislándolo emocionalmente, van a seguir aislándolo como ser humano, como persona, como hijo, como hermano, como os decía, y esto va a hacer que vuelvas a caer, porque al final las únicas personas que confían en él, entre comillas, aunque no sea una relación, un tipo de relación real, son otras personas que normalmente son adictas, que son con las que normalmente se relaciona, ¿no? Entonces, claro, si estás en un círculo en el que eres adicto y que te vuelves a estar con esas personas que son adictas, y si encima eres sensible emocionalmente, pues ya ni te digo, es súper complejo salir de ahí, ¿no? Y acordaros que es una enfermedad del cerebro, es decir, que cambia la química cerebral e incluso el cómo se conforma el cerebro, ¿no? Las distintas partes del cerebro. Estimula algunas partes, por ejemplo, algunas drogas reducen el hipocampo, y con ello, por ejemplo, la memoria, pero también el tronco encefálico, las conexiones entre los dos hemisferios, etcétera, etcétera, ¿no?
El adicto suele tener pocas relaciones o de baja calidad con otros, especialmente con la familia, ¿no? Esto es lo que yo digo que por experiencia he visto muchas veces en consulta, ¿no? Es decir, tiene relaciones, pocas relaciones. Nadie confía en él porque otra de las cosas que ocurre, ya lo veremos después, es que hay una relación de falsedad con uno mismo. Como no reconoce el problema, piensa que lo puede controlar o incluso pensando que no lo puede controlar, se miente a sí mismo, se autoengaña y engaña a los demás diciéndole que yo puedo controlarlo, esto lo puedo controlar, esto lo voy a dejar, esto no te preocupes, mañana lo dejo, cuando pase esto lo dejaré, como el que dice, cuando pase lo otro seré feliz. Pues se está autoengañando y esto genera más baja autoestima, más malestar, más culpabilidad, que al final cuando duerme eso pasa a la psique y va haciendo que al día siguiente tengas más necesidad de consumir porque te sientes peor, ¿no? Bueno, pues este adicto suele tener pocas relaciones o de baja calidad. Las relaciones que tienen no son auténticas, son con personas que normalmente son adictos también, o que no te están cortando los pies, no te están coartando, como decíamos antes en la adolescencia, ¿no? Y entonces, si la familia ya está quemada de ti, pues tu mayor apoyo, que el mayor apoyo de un ser humano siempre es la familia, porque la familia, como suele decirse, es la única última que te abandona, pues ya te sientes abandonado por la familia, apaga y vámonos, ¿no? Y resulta que esto se ha estudiado, ¿no? Esto se ha estudiado y entonces vamos a verlo a través del experimento de la familia ratón. Lo llamo así porque no me acuerdo cuál es el experimento exactamente. Pero el experimento era el siguiente. Cogían a un ratón, supongo que lo habréis leído por ahí porque se hizo muy famoso hace ya unos años, cogían un ratón y ponían agua con azúcar y agua con heroína en dos bebederos. Lo cogían, lo sacaban de su madre cuando ya se podía servir por sí mismo, le ponían comida, un bebedero con comida, un bebedero con agua y un poquito de azúcar y un bebedero con agua con heroína. Cuando el animal estaba un rato allí, al principio comía comida y comía agua y probaba y la heroína la olía y ni la probaba. Son opiáceos, acordaros. Entonces, ¿qué ocurre? Que conforme iba pasando el tiempo y no tenía relación con nadie, lo iban aislando, conforme más lo aislaban, más poco a poco iba probando la heroína, hasta llegando el punto en que ya, aunque le echaran agua, ya solo quería agua con heroína. Es decir, es como una forma de auto destruirse, ¿no? Automatarse, solo intenta percibir placer desde algún punto porque lo que le rodea no hay placer. No está su padre, no está su madre, no está el entorno, no están sus hermanos, no tiene otros ratones, o no será un ratón, era un hámster, no me hagáis mucho caso, ahora que estoy pensando, puede ser que sea un hámster, pero bueno, da igual. No tenía nada, no tenía ningún estímulo que le hiciera sentir bien, entonces poco a poco iban produciendo y consumiendo este agua con heroína. Bueno, lo mejor de este experimento era que una vez que esto ocurría, que además ocurría de forma sistemática, con el tiempo acababan provocando la adicción a la heroína, lo que hacían es que cogían a estos ratones que ya eran adictos a la heroína y que no bebían otra cosa, y los metían en Disneyland de los ratones, ¿no? Es decir, lo metían con un montón de ratones, con un montón de ruedas de juegos de estas vueltas que dan vueltas, con un montón de pasadizos por los que meterse, con comida abundante, con un montón de ratones que no eran adictos, y ellos seguían teniendo en la parte donde la habían dejado originalmente, tenían su comida, su bebedero de agua y su bebedero de heroína. Por supuesto, todos los que estaban ya en Disneyland Ratón no consumía nadie heroína, aunque lo tenían a su disposición. Sin embargo, este ratón seguía consumiendo heroína, pero, oh sorpresa, cuando pasaban las semanas, resulta que poco a poco, conforme se iba relacionando con otros ratones y estaba en ese sitio tan maravilloso que le ponían con todas las necesidades que un ratón pueda tener, poco a poco iba abandonando el consumo de heroína y volvía al agua con azúcar y a la comida. Dicho de otra forma, como mamíferos nos encontramos con que nosotros somos muy parecidos. En el momento en el que nosotros nos reencontramos, asociamos a esta persona y la metemos de nuevo en una dinámica familiar, de amistades, de personas sanas que no consumen, que no tienen esas adicciones, que están felices y contentas porque tienen todas sus necesidades cubiertas, automáticamente la adicción desaparecía. Luego, acordaros que la heroína es un opiáceo, es una de las drogas más potentes que existen y más adictivas. Si se puede salir de la heroína, se puede salir del alcohol, se puede salir del tabaco, se puede salir de cualquier otra cosa. El problema está en que hemos llegado ahí como consecuencia de una no relación auténtica, confiable, segura con otras personas y por supuesto con la no expresión emocional como vamos a ver ahora a continuación, en el caso de los humanos, ¿no? Pero los ratones sistemáticamente, cuando los dejaba solos, se volvían adictos a la agua con heroína, sistemáticamente, ya siendo adictos, volvían y en Disneyland Ratón y eliminaban la adicción. Pero los que estaban en Disneyland Ratón, todos tenían agua con heroína y ninguno consumía agua con heroína. Curioso esto, ¿no? Porque cuando bebes agua con heroína tienes un resultado, tienes un impacto, tienes un placer, ¿no? Pero no necesitaban ese placer, ¿no? Me parece un experimento cuando leí bastante impresionante, ¿no? Y esto es lo que yo intentaba explicarle a las familias cuando venían a trabajar con sus familiares adictos. Vale.
Y ahora vamos a hablar de algo que me parece súper interesante y que suelo comentar, que es esto, ¿no? Es el tema de la adicción, ¿vale? Adicción, si separamos A de dicción, pues vemos que cuando ahora decimos que es apolítico, esto lo he comentado ya alguno de vosotros, es alguien que no tiene ningún tipo de política. Cuando alguien dice que es amoral, es alguien que no tiene moral. Bueno, pues adicción es alguien que no dicciona, que no se expresa. Entonces, todas las adicciones tienen un componente emocional que decíamos antes, que está relacionado con la no expresión emocional. Entonces, aquí nos encontramos. ¿Qué haces cuando tienes relaciones sanas? Cuando nosotros tenemos relaciones sanas, relaciones auténticas, estos amigos que decimos que podemos contar con los dedos de una mano, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que expresarte de forma auténtica. Esto es lo que nosotros hacemos. Cuando nos expresamos de forma auténtica, nos expresamos de forma confiada, les contamos lo que nos pasa. Esto es lo que pasa cuando tenemos relaciones sanas. Sabemos que tenemos una relación sana, bien sea de pareja, bien sea padre, hijo, abuelo, hermano, amigo, compañero de trabajo, cuando yo puedo expresarme de forma auténtica, puedo expresar lo que siento y puedo, no, yo no te digo desahogarte, que también, ¿no? Así que te sientes escuchado por estas personas, ¿vale? Y fijaros, la adicción es justo lo contrario de la expresión, en este caso expresión emocional. Cuando tus relaciones son inseguras, cuando no son confiables para ti, tiendes a limitar o tendemos a limitar la comunicación significativa. ¿Qué significa comunicación significativa? Comunicación que es realmente importante para nosotros. Es decir, que realmente profundiza en nuestros sentimientos, en nuestra forma de ver la vida y en lo que estamos sintiendo en un momento dado. Cuando no hay una comunicación significativa, entonces se impone lo trivial, lo superficial y lo crítico. Es decir, se produce ese hablar por hablar y se produce esta crítica constante que nosotros generamos como consecuencia de el critiqueo, ¿no? Esta de qué te pareció esta persona y qué te pareció la otra, y fíjate esto, y está hablando con uno y se va, y cuando se va empieza a criticar que se acaba de ir, porque hay una crítica interna, por supuesto, que al final acaba proyectándose hacia afuera, y porque esa persona no tiene conversaciones auténticas, no tiene relaciones auténticas, por lo tanto no tiene expresión emocional de lo que le pasa. Siempre está con su máscara puesta, porque tú estás relacionado con máscaras. De hecho, además, bueno, decimos las relaciones inseguras o no confiables están basadas en máscaras, ¿no? Lo estábamos comentando, sustentadas por falsedades. ¿Qué es una falsedad? Una falsedad es una mentira. Vas por la calle, vas hecho una porquería y te dicen, ¿cómo estás? Ah, muy bien, no sé qué, y pones lo mejor de tu sonrisa. Y cuando se va, vuelve a la cara de ajo que estabas trayendo, ¿no? Porque en el fondo intentan no expresarte emocionalmente con esa persona porque esa persona no es confiable para ti. Pero es que aunque lo sea, aunque sea una relación confiable para ti, alguien en quien tú puedas confiar, alguien con quien puedes abrirte, muchas veces ni lo hacemos. Y esto se genera esa adicción. Genera un malestar porque no puedo expresar lo que siento y como no puedo expresar, no tengo un lugar donde expresar lo que siento, a mi familia, vale, si le digo a mi familia que he vuelto a beber o que estoy pensando que estoy volviendo a fumar, o si le digo, entonces empiezan todas las mentiras, ¿no? Empiezan las mentiras primero a nosotros mismos y luego las mentiras a los demás. Dos características comunes en los adictos son el autoengaño, restando la importancia a los problemas que le genera la adicción, es decir, no, no, yo no tengo ningún problema, yo esto lo controlo, esto no genera ningún problema, los porros no pasa nada, la marihuana está bien, esto son cosas que dice la sociedad, que no sé cuánto, no, no, olvídalo de esto. Yo he estado trabajando con personas que están metidas en la droga, en muchos tipos de drogas y todos tienen prejuicios. Para empezar, que estás estás buscando placer huyendo del dolor. Entonces, huyes del dolor y tu foco siempre está en el dolor. Por eso siempre vas a estar ahí, por eso es tan adictivo, ¿no? Y por supuesto, la segunda característica es las mentiras, ¿no? Proyectadas hacia sus relaciones interpersonales. Estamos mintiendo constantemente. Yo suelo decir, en mis talleres, en mis cursos, en la consulta, que todos los adictos son mentirosos compulsivos, ¿no? Porque los primeros que se engañan son a sí mismos y luego tienen una facilidad para mentir, para decirte cosas que no son verdad, pasmosas. Y a veces te sorprende, ¿no? Porque son personas que tienes cerca, que las conoces bien y tú sabes que eso no es verdad y aún así te las dicen con una facilidad increíble, ¿no? Bueno, pues esto está relacionado con estas mentiras y con estas máscaras que están sustentadas por falsedades y mucho tiempo mintiéndome a mí mismo y a los demás. Vale, y entonces nos quedaría, pues la última parte, ¿no? Que sería relacionada a por qué nos cuesta tanto dejarlo, ¿no? Se me está alargando un poco. ¿Por qué nos cuesta tanto dejarlo? He puesto aquí el tabaco porque me gustaba la foto así en primer plano, porque es lo más común, ¿no? Pero puede ser cualquier adicción, ¿no? Tanto a sustancias como comportamental, como emocional o de dependencia de otras personas. Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto dejarlo? Bueno, pues principalmente, ¿recuerda el esquema del árbol? Bueno, pues básicamente porque nosotros no trabajamos las raíces, no trabajamos el terreno. A veces trabajamos el tronco, a veces trabajamos con la adicción en sí, con las ramas, ¿no?
pero no solemos trabajar ni con el terreno ni con las raíces. Y hay otros que, por supuesto, como no reconocen que tienen estas adicciones en las ramas, pues si no reconoces que tiene una adicción, que no reconoces que tiene una rama, pues tú dime a mí si va a empezar a trabajar el terreno o las raíces, ¿no? Y la mejor forma, la gente dice, bueno, voy a empezar a trabajarme a ver si puedo dejarlo. Sin embargo, es justo al contrario. Lo mejor que puedes hacer es quitar la adicción, o mejor dicho, sustituirla por una adicción positiva, perdón, por un hábito positivo, porque las adicciones muchas veces son hábitos negativos, ¿no? Sustituirlo por un hábito negativo, perdón, diré, la adicción, que es un hábito negativo, sustituirlo por un hábito positivo y luego, cuando veas los efectos que estás percibiendo, la sintomatología que aparece tras haberlo dejado, ese sería el terreno y las raíces que tenemos que trabajar. Y es mucho más fácil trabajar con ese terreno y esas raíces cuando ya está ese mono o esa necesidad de dependencia o lo que sea, es cuando lo voy a ver y más fácil es tratarlo, porque normalmente está como oculto. Veis que aquí hay como un montón de hojas. Muchas veces las hojas ocultan las ramas. Tú ves un árbol y ves el tronco y ves un montón de hojas, pero no ves las ramas, ¿verdad? Porque están totalmente ocultas por la hoja. Pues aquí pasa lo mismo. Las hojas están ocultando del verdadero problema, ¿no? Pues esto igual. Recordado de la frase esa de no te dejes que el árbol te impida ver el bosque, ¿no? Pues esto igual. No impidas que las hojas te impida ver las ramas, ¿no? Si tú no te eres consciente de que tienes eso y aunque lo seas, no empiezas a dejarlo y a sustituirlo por un hábito positivo para que empiezan a aparecer como que el árbol se sacuda y empiezan a aparecer esas ramas más claramente y tú puedas ver las sintomatologías que te está haciendo consumir sin que tú seas consciente que es por eso, pues entonces va a ser más difícil que lo trabajes. Pero si te permites hacer eso, es mucho más sencillo dejarlo, ¿no? Entonces la gente lo que hace es que no lo deja y entonces espera a que ya le sea fácil dejarlo. Y esto es un camino, pero normalmente es muchísimo más lento porque tenemos que escudriñar mucho más entre todas esas hojas para poder ver exactamente cuál es la rama que está manteniendo o sosteniendo esa adicción. ¿De acuerdo? Y la importancia de crear y nutrir relaciones seguras, ¿os acordáis de esto? Porque si yo no creo, si no tengo, puedo crearlas, y si las creo y no las nutro, pues al final se acaban perdiendo, porque las relaciones seguras, las relaciones confiables, las relaciones en las que yo me puedo expresar emocionalmente, hay que crearlas y hay que nutrirlas, como una relación, como una planta, ¿no? Le echo abono, lo riego, etcétera, etcétera. Pues si yo no tengo esto, tendré que buscarme una de estas, ¿no? Y este sería lo importante, no dejar de hacer esto. Es decir, darnos cuenta, tener relaciones seguras. Esto puede ser un facilitador o un terapeuta, por supuesto que sí, pero el facilitador y terapeuta no va a estar ahí para siempre. No está ahí para hacerte a ti, digamos, estar siempre contigo, acompañándote. Un terapeuta no está siempre contigo. No debería, al menos, pienso yo, estar contigo un tiempo. Puedes estar con un psicólogo a lo mejor algunos años, pero lo normal es que tú al final te devuelvas independiente y que seas capaz de generar tus propias relaciones seguras y confiables sin necesidad de pagarle a alguien, ¿no? A través de tu amigo, a través de tu propia familia, ¿no? Y esto es una cosa que se construye y se crea. A veces tenemos muchos miedos a tener este tipo de relaciones y esto se puede trabajar también en consulta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya solo nos quedaría, una vez que hemos visto las relaciones confiables y hemos visto el trabajar con esos conflictos que podemos encontrarnos o esa sustitución de hábitos negativos, en este caso, a través de las adicciones o de esos vicios que solemos comentar, pues solo nos quedaría reconocer con humildad que tenemos un problema, ¿no? Es decir, vamos a reconocer con humildad que tengo un problema, porque ya sabéis que las personas que tienen una adicción normalmente tienen más de una adicción, o todos, casi todos tenemos más de una adicción, y una de ellas puede ser la soberbia de no reconocer, porque tus patrones dicen que no te pasa nada, que tú lo controlas, con chulería incluso a veces, ¿no? El que tú no tienes ningún problema y que sí que lo tienes, pues reconocerlo con humildad y, bueno, dejando atrás la mentira, que este autoengaño que tú tienes, y no solo a ti mismo a nivel interno, sino a nivel externo, y practicando a menudo conciencia emocional. Y nosotros decimos, bueno, profesor, hemos hablado muchas veces de la conciencia emocional, ¿no? Hemos hablado de conciencia emocional en el maestro interior, en algunos de los talleres, en algunos webinars. ¿Y esto qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Bueno, pues que resulta que para yo poder expresarme emocionalmente, por eso lo insistimos tanto, por ejemplo en el grupo de WhatsApp y acción del programa, insistimos en que pongáis todos los días lo que estáis sintiendo, si yo no practico conciencia emocional y no sé lo que siento, ¿no? Escudriño un poco entre las hojas de ese árbol para ver las ramas, no escudriño los sentimientos, si no me miro al suelo, si no escarbo un poco para ver las raíces o veo cómo está el terreno, para saber qué hay ahí que trabajar, entonces cómo le voy a llegar a un facilitador, a un terapeuta o a una relación segura o confiable, decirle lo que me pasa. Si yo llevo diciéndome toda la vida que no me pasa nada, que estoy perfecto, que estoy maravilloso, tengo que empezar a profundizar en mí.
para ser consciente de lo que estoy sintiendo en cada momento. Y cuando soy consciente de lo que siento en cada momento, lo puedo expresar, se lo puedo comunicar a mi facilitador, puedo darme cuenta de, coño, estoy jodido ahora y ahora a lo mejor estoy dejando de fumar y tengo que dejar, voy a volver a fumar porque es que no soporto la situación y no puedo llamar a nadie, no puedo atender a nadie, ¿no? Con todo esto. Bueno, pues esto es importante saber cómo me estoy sintiendo. ¿La recuerda? ¿Recordáis la conciencia emocional? Bueno, pues para terminar el taller, ir terminando, vamos a practicarlo una vez más. Acordaros, nosotros cerramos los ojos y ahora os voy a pedir que pensáis en alguna adicción. Hemos hablado de muchas adicciones. Seguro que habéis sentido, aunque sea sutilmente, habéis sentido identificados con alguna de esas adicciones. Unos con el tabaco, otros con alguna otra sustancia, otros a nivel conductual, otros con adicciones emocionales de dependencia. Pensad en alguna de esas adicciones. Os voy a dejar unos segundos para que pensáis en esas adicciones. En alguna de esas adicciones, aunque sea sutil, en alguna que hayáis sentido identificado. Muy bien, ahora supone que ya lo tenéis. Cerrad los ojos, respirad profundamente, una vez profundamente. Y ahora pensando en esta adicción menor o media o mayor, ¿qué siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué me hace sentir el hecho de pensar en esta adicción? ¿Agradable o desagradable? Lo normal es que me haga sentir algo desagradable, o sea, porque esté en soberbia y reconozca que, ¿no? Que esto lo hago porque quiero y porque me gusta y porque me hace sentir bien, ¿no? Pero lo normal es que te haga sentir algo desagradable. La segunda pregunta sería, ¿dónde siento esto? Acordaros que trabajamos en la zona visceral, es decir, de la parte alta de la garganta hasta el pubis, toda la zona del tronco, a nivel de vísceras. ¿Dónde estoy sintiendo esto? ¿Dónde estoy sintiendo este malestar asociado a esta adicción en la que me acabo de conectar? La tercera pregunta sería, ¿cómo es esta sensación? ¿Es sutil, media o intensa? ¿Qué intensidad tiene? ¿Sutil, media, fuerte, intensa? Y una vez que tengo esta información, pasaremos a la cuarta pregunta, que sería rizar el rizo, que aunque no sea necesario 100%, nos aporta un punto de información que en el futuro puede sernos útil, que es qué sentimiento o emoción estoy sintiendo. Sea agradable o desagradable, lo normal es que sea desagradable porque pensamos en una adicción. ¿Qué emoción o sentimiento? Miedo, rabia, tristeza, impotencia, frustración, pena, culpa, soledad, envidia, vergüenza, decepción, conmigo mismo, con los demás. Etiquetamos mentalmente esta emoción. Y ahora incluso, si queréis, podemos alargar un poco la técnica manteniendo la atención en ese punto. Cuando mantenemos la atención en ese punto, en ese lugar que es desagradable para nosotros, en lugar de negarlo, que es lo que solemos hacer cuando, digamos, repetimos en la conducta adictiva o el consumo, entonces, cuando escuchamos, cuando le damos un espacio, y nosotros le damos un espacio alrededor de esa sensación emocional, pero que se siente, se percibe físicamente a nivel visceral, y le damos a esa emoción, a esa sensación, a esa emoción, entonces podemos escucharla y quizá nos pueda decir qué es lo que le pasa, nos pueda decir para qué está ahí, nos pueda decir de dónde viene. A veces esa sensación le podemos dar un color y si le damos un color podríamos decidir bajar el nivel de intensidad de ese color. Si por ejemplo en negro podría convertirse en gris, si es rojo, pasando a rosita, va perdiendo color, va perdiendo intensidad. Y conforme vamos notando que va perdiendo intensidad, también podemos imaginar que esa sensación va cayendo hacia los pies, como consecuencia de la gravedad. Va perdiendo color,
como peso específico y va dejando cayendo con nuestras piernas hacia el suelo. Va perdiendo color y va cayendo hacia el suelo y el cuerpo, la tierra, el suelo sabe qué hacer con esa energía. Y somos agradecidos con la tierra y le damos las gracias por haber acogido esa energía que ya no tiene sentido en nosotros. Y hacemos una respiración profunda. Soltamos el aire. Poco a poco vamos a ir de nuevo abriendo los ojos, volviendo aquí y ahora. Bueno, este simple ejercicio nos permite empezar a darnos cuenta de cuáles son las emociones o sentimientos que sostienen una conducta adictiva. Trabajar esto a diario podría ayudarnos a poco a poco ir reduciendo, para acordaros que la mejor opción es sustituir el hábito negativo por un hábito positivo y en el momento en el que me sintiera mal, podríamos hacer este ejercicio o llamar a nuestro facilitador, a nuestro terapeuta o usar las técnicas de liberación emocional que habéis aprendido en algunos webinars anteriores y seguir profundizando en este tema, porque esta es la forma de hacer las cosas, ir repitiendo estos ejercicios que nos permiten ir conociéndonos. Porque aunque no hagas o te cueste hacer la técnica de liberación emocional o este ejercicio que hemos visto, que es un ejercicio de PNL muy sencillo, muy básico, el hacerte las preguntas produce un autoconocimiento en ti que te va a dar un valor añadido a la hora de reconocer y darte cuenta de qué es lo que tienes que trabajar. Y si no puedes tú, pues reconocer que necesitas ayuda y pedirle ayuda a esa persona y poder comunicarle más fehacientemente, de forma más realista lo que realmente estás sintiendo, ¿no? Muy bien, espero que hayas sentado bien esa técnica. Y así vamos a ir terminando. Vamos a dejar esta frase de Confucio para terminar que dice: los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Y lo más gracioso es que somos nosotros los que le decimos a esos pasajeros: ven, ¿no? Es como cuando tenemos una casa bonita para invitar a la gente y le decimos: veniros a casa, quedaros en casa. Luego con el tiempo dice: oye, ¿me puedo quedar en tu casa que tiene un problema con el alquiler y así? Y al final se van quedándote y te esclavizan, ¿no? Pues esto es un poco, ¿no? Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Y te convierten en tu amo porque tú te conviertes en el esclavo del vicio, en el esclavo de la adicción. Pero no eres consciente de ello, porque no escarba entre las hojas, no ves ni siquiera la rama de lo que te está pasando. Y lo primero es reconocerlo, ¿no? Esto ya lo decía Confucio hace muchos años, ¿no? Bueno, vamos a repasar las ideas clave, que bueno, son muy sencillitas, ya sabéis. La adicción se considera una enfermedad del cerebro, es decir, genera modula la química cerebral y modifica el cerebro físicamente. Por lo tanto, es algo que tenemos que sustituir. Es muy difícil quitar una adicción así porque sí, tenemos que sustituirla por hábitos positivos, por hábitos saludables y luego trabajarlos, ¿no? La adicción genera problemas que cuesta reconocer, es decir, todas las adicciones generan problemas, como mínimo problemas emocionales, seamos conscientes de ello o no, pero también problemas con tu pareja, problemas con tu familia, problemas a otros muchos niveles, en el trabajo a veces. Aunque esa adicción no la hagas durante el trabajo o incluso cuando no la hagas con tu pareja, va a generar problemas, porque al final, como acabas modificando tu química cerebral, es como si tienes cambios hormonales, ¿sabes? Pues te va a afectar, ¿no? Con el punto 3 vemos que podemos volvernos adictos a prácticamente cualquier cosa, o sea, no es una cuestión de la sustancia o de la persona, de la adicción o tal, sino que te podrías volver adicto a cualquier cosa. Y por cuarto decimos que conflictos en la infancia, ausencia de relaciones seguras, confiables y la evitación de expresión emocional son sus causas, ¿no? Son sus causas principales. Luego, cuando tú te expresas emocionalmente, cuando tú tienes relaciones seguras contigo mismo y con los demás, ya puedes dejar de mentir, puedes dejar de mentir compulsivamente y puedes empezar a decir la verdad y sentirte a salvo con esa persona para lograr dar un paso más allá en tu vida y salir de la adicción de la cual todos podemos salir si nos lo proponemos, ¿no? Eso es algo que tengo muy claro y que bueno, ya ha ayudado a muchas personas, no a todos los que me hubiera gustado, porque no todos continuaron con el trabajo, pero sí a muchos y la verdad es que es una sensación muy, muy agradable, ¿no? Porque hay muchas familias que se destruyen por este tipo de adicciones, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Ahora vamos a dejar unos minutos para que podáis resolver vuestras dudas y preguntar
por el montón de cosas que hemos estado viendo, que hemos hablado de bastantes cosas. Me dio un poquito del tiempo, lo siento, pero me parecía muy interesante el tema de hoy. Vamos a dejar de compartir. Uf, aquí tenemos un montón de cosas en el chat. Bueno, os leo lo que veo en el chat. Y si queréis así, como ya han preguntado antes. Bueno, Victoria pregunta, ¿pero esa adicción de conducta, por ejemplo, en la forma de hablarte a ti mismo, también produce cambios en el cerebro? Sí, produce cambios en el cerebro, efectivamente. Si tú te estás criticando constantemente, entonces esto produce, todo lo que son conductas obsesivas, compulsivas, vienen como consecuencia de cambios en el cerebro. O sea, tenéis que tenerlo en cuenta. Ya hay un cambio en el cerebro, pero es que esto ya lo estábamos haciendo de cada muy pequeño. Hay personas que de pequeños nos encontrábamos con padres o con madres que eran muy exigentes con nosotros mismos y entonces nosotros seguimos simplemente por lealtad familiar haciendo lo mismo que hacían ellos, lo que hacían ellas, ¿no? Es decir, generando esa crítica, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos de la misma forma, no lo hacemos con las mismas cosas, pero al fin y al cabo es crítica. Una crítica es una crítica, ¿no? Y, por ejemplo, hay una cosa curiosa, ¿no? Pero todas las personas que tienen ansiedad, y sabéis que hay un alto porcentaje de la población que tiene ansiedad, aproximadamente el 40%, todos sin excepción suelen ser personas que o son perfeccionistas o son muy críticos consigo mismos o ambos, ¿vale? O ambas cosas. Entonces, pues esto es un factor a tener en cuenta y es una adicción que tenemos que cambiar, ¿no? Porque es una adicción interna que tenemos que cambiar, ¿no? Vale. Sigue Victoria. La adicción usa herramientas traicioneras. Una forma de huida rápida, un castigo. Sí, bueno, son castigos, son autocastigos que estamos manteniendo entre nosotros y efectivamente no es la adicción lo que genera eso, es el ego, ¿no? El ego quiere mantener el status quo y entonces genera un montón de subterfugios, de ideas, sobre todo normalmente a través de, como decíamos antes, de la mentira, de la soberbia, del victimismo, de quejarte, de criticar, de chulear, de creerte mejor que el otro, de que yo no tengo ningún problema, de que esto a mí no me hace nada, a mí esto solo me relaja y ya está. ¿Cuántas veces habríamos escuchado esto, ¿no? En cientos de personas, ¿no? Vale. ¿Por qué el autocastigo como salida? Imagino por desconocimiento sobre cómo gestionar el dolor y las emociones antiguas. Bueno, el cómo gestionar las emociones antiguas, pues ya sabemos que eso lo podemos hacer a través del trabajo, del trabajo con facilitadores, lo podemos hacer a través de las técnicas de liberación emocional, lo podemos hacer a través del autoconocimiento, de la conciencia emocional, como el ejercicio que acabamos de hacer. Y luego, aparte, cuando hablamos de autocastigo, en realidad esto es un bucle, ¿no? Al final, la adicción tiene esos componentes y tenemos que trabajar con estos tres componentes. Tenemos que poder tener una persona, un sitio confiable, un lugar confiable, que en un principio puede ser un facilitador o terapeuta, donde podamos expresar nuestras cosas. A veces las personas van al terapeuta o al facilitador, pero no expresan lo que les pasa, no te lo explican, ¿no? A lo mejor llevas 3 sesiones y tú te lo sueltan, dices, es que no te había dicho esto antes porque me da vergüenza, o incluso, es que hay algo que eso, pero yo no te lo quiero decir, no te lo puedo decir, porque me siento mucha vergüenza de decírtelo, ¿no? Me siento mal por esto. Y yo le digo, bueno, no te preocupes, no hace falta que me lo digas. Piénsalo, mira, es lo que siente y podemos trabajar con ello, ¿no? Es una de las ventajas que tiene el conciencia, que podemos trabajar, no necesariamente necesitamos que nos den la historia, ¿no? Como está pasando. Mientras la persona lo tenga clara, para nosotros es suficiente, ¿no? Entonces, efectivamente, este autocastigo tiene que ver con la no expresión emocional porque no tenemos una situación confiable en nuestra familia, en nuestros amigos y, por supuesto, porque tenemos todos esos conflictos. Pero acordaros también que ya tenemos una dirección de pensamiento que está relacionado con huir del dolor. ¿Dónde está el foco si yo huyo del dolor? Cada vez que genero una conducta adictiva, sea el cigarro, sea el alcohol, la copa, sea la cocaína, sea la heroína, sea lo que sea, estamos generando una huida del dolor. ¿Por qué consumimos? ¿Por qué sentimos el ansia de consumir? Ya no solo por la adicción en sí, la nicotina, la cafeína o cualquier otra sustancia, es porque nos estamos sintiendo mal. Y claro, y puede ser que en muchos casos tengamos una sensación del mono este, ¿no? Que decimos, que nos hace sentirnos muy mal, mucho peor que como nos sentíamos originalmente antes de la adicción. Y puede ser que en ese momento estés volviendo a consumir o volviendo a recaer como consecuencia de ese mono. Pero no olvidemos que inicialmente no tenías ese mono, pero tenías un mono, que era la loca que dice Enrique o el mono que tenemos todo en la cabeza, ¿no? Que son estas sensaciones, estas emociones que nos están haciendo daño, pero como no queremos mirar, no podemos mirar, no queremos expresarlo, no queremos ver de dónde viene esto, yo cómo voy a entrar ahí, yo cómo voy a manejar mis porquerías, yo cómo, etcétera, etcétera, estas cosas que solemos decir muchas personas, ¿no? Pues al final nos encontramos con que acabamos creando una adicción. La persona que acaba consumiendo toma un cigarro porque un día alguien le dice, venga, que han pringado, ¿por qué no fumas? Te fumas un cigarro, vale, pero luego tú no tienes que seguir fumando, ¿por qué sigues haciéndolo? Porque te genera un refuerzo positivo, teóricamente un refuerzo positivo en ti. ¿Y por qué necesitas ese refuerzo positivo de los demás?
porque no lo tienes en ti mismo, ¿no? Y esa es la falta. Entonces, claro, al final todo es la pesquera que se muerde la cola. Entonces, ¿qué es lo que te hace tener confianza? Es la adicción al tabaco, ¿no? Y entonces ahí seguimos, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Bueno, María José Popi dice, en la autolesión, en un TOC, además de cambiar el hábito, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que imagino que lo sabéis, además de cambiar el hábito negativo por positivo, ¿alguna acción más a realizar con personas con este problema? En un TOC relacionado con autolesión. Bueno, yo he tenido algunos casos de autolesión bastante graves, de personas que estaban en sitios de estos que, como los que tienen bulimia, ¿no? Y se meten en un centro y los tienen vigilados. Pues igual para personas que se autolesionan, ¿no? Y hemos tenido resultados bastante buenos, ¿vale? Que lo tengan vigilado a la persona y que al mismo tiempo pueda trabajarse es bastante interesante porque produce, o sea, por decirlo de otra manera, si tenemos un adicto a cualquier tipo, porque da igual que sea una sustancia, está, por ejemplo, en el proyecto Hombre, ¿no? Ya sabéis que el proyecto Hombre esto de los drogodependientes y tal, y cuando la familia lo saca del proyecto Hombre y viene a tratarse y luego vuelve al proyecto Hombre, entonces nos encontramos con que tenemos mucho más margen de maniobra y más éxito que cuando no están en un sitio encerrado. ¿Me explico? Es decir, si están en su entorno, en un entorno que le ha provocado la adicción o que es en parte responsable de esa adicción, aunque nosotros lo trabajemos, si vuelve al entorno, la familia no es confiable, no tiene nadie en quien confiar, no puede expresarse emocionalmente, entonces la técnica que estemos utilizando o la terapia que se esté utilizando va a ser menos efectiva porque es como que se retroalimentan del malestar. Pero si están encerrados es mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo he tenido algunos que eran bastante graves, no sé si por suerte o por desgracia, y esto hemos conseguido trabajarlo bastante bien, ¿vale? Y exactamente igual que en la adicción, es decir, además de hacer la terapia, vas trabajando, tú le explicas a la familia, le explicas a la persona que necesita unas relaciones confiables en las que pueda abrirse, en las que pueda expresarse emocionalmente, en que pueda decir, aunque eso sea doloroso para los familiares a veces, ¿no? Porque el problema está en que para los familiares a veces es doloroso escuchar a su hijo, a su hermana, a su madre, expresando sus emociones, ¿no? Porque tienen connotaciones emocionales, pero al menos que tengan la capacidad de ponerse a escucharlos, ¿no? No tienen que darle ningún consejo. Muchas veces nosotros no tenemos miedo de escuchar porque no sabemos qué decirle, nos genera impotencia porque no sabemos qué decirle. Y es que a veces no hay que decir nada. A veces le pregunta al hijo, ¿te sientes mal? Sí. ¿Quieres hablar sobre ello? Pues no, pues me siento al lado tuyo y estoy al lado tuyo y te abrazo. O, ¿quieres hablar sobre ello? Sí, venga, pues te escucho. No tienes que darle ningún consejo, no tienes que decir nada, simplemente escúchalo, déjalo que se exprese emocionalmente. Con eso muchas veces es suficiente, ¿no? Así que un poco lo que hemos visto aquí durante te serviría, ¿vale, Poppy? Luego pregunta, ¿la expresión emocional también funciona haciéndola por escrito? Es otra opción. Sí y no. Es decir, la expresión emocional funciona, sí funciona, pero no es completa, ¿vale? Porque no hay una interacción social. Y la interacción social, ya hemos visto, como vimos en los ratones, en este de los ratones, de la historia de los ratones, vemos que la interacción social es muy importante. Somos mamíferos, somos seres sociales. Y por lo tanto, la connotación de poder tener al otro es mucho más importante. Por ejemplo, la adicción al sexo o la adicción a la pornografía son relaciones irreales y estás conociendo a otras personas, pero no son personas que están ahí. Y por lo tanto, ni por supuesto están disfrutando por ti en este momento, ¿no? Aunque ya sabéis que hay gente que contrata incluso cámaras en directo, que están produciendo relaciones sexuales a distancia o virtuales, ¿no? Y esto acaba produciendo que cuando tienes una relación real, pues haya disfunción eréctil, haya problemas de tener, incluso tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y de tener problemas de no tener anorgasmia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que está bien, mejor que nada es, pero siempre es mejor tener relaciones confiables. Esto es lo más importante, es lo que tenemos que cultivar y trabajar y nutrir, ¿vale? Enrique pregunta, ¿la mejora puede convertirse en una adicción? Bueno, ayer estaba hablando con Jorge, que no está por aquí, pero nos escuchará más tarde, imagino, y estábamos diciendo que nosotros tenemos que cambiar el vocabulario para decir el perfeccionismo, ¿no? El típico de decir soy perfeccionista, tenemos que cambiarlo porque tengo una actitud de mejora constante. La actitud de mejora constante, tú piensas soy perfeccionista y ya verás cómo se siente rígido y tenso, y yo lo siento porque yo he sido muchos años y aún sigo un poco ahí. Y luego piensa, tengo una actitud de mejora constante. Para empezar, soy es una propiedad, lo cual ya es una falsedad, te va a hacer sentir mal sí o sí. Mientras que tengo una actitud de mejora constante es como una actitud, es como algo dinámico, es algo ligero, es algo que se maneja, ¿no? Y entonces me está diciendo o estoy diciéndome a mí mismo que no pasa nada si me equivoco, porque voy a mejorar. Y por supuesto, dentro de cualquier ámbito de mejora, da igual que sea tocar un instrumento o aprender a montar en bicicleta o hacer cualquier cosa, te va a llevar tiempo y va a tener errores. Entonces, eso hace que seas menos crítico contigo mismo, ¿no? Simplemente trabajando con eso. Y yo me he escuchado a mí mismo decir no sé si miles, pero sí cientos de veces, soy perfeccionista.
Y no es cierto, yo no soy perfeccionista, yo tengo una actitud de mejora constante. Lo que ocurre es que al decir soy perfeccionista estoy dando a entender lingüísticamente a mi mente no consciente que soy muy cañero y soy muy crítico conmigo mismo, ¿no? Y Loli me pregunta, lo de la lealtad también puede ser para ser víctima, ¿verdad? Bueno, tú puedes ser lealtad, puedes tener una lealtad familiar por victimismo. Esto es un clásico, ¿no? El nivel 2 de hemoconciencia lo vemos y lo vamos a ver muy claramente y vaya a ver que se desarrolla prácticamente en todos nosotros, ¿no? Todos tenemos lealtades en mayor o menor medida y una de ellas, las dos lealtades principales, o bueno, hay muchos tipos de lealtades, pero las dos lealtades principales con las que nosotros trabajamos para generalizar y simplificar el proceso de trabajo de facilitar el proceso emocional a nuestros clientes es la soberbia y el victimismo, ¿no? Y la soberbia decíamos que era, me había escuchado muchas veces, ¿no? El tema de quejar, perdón, de criticar, de juzgar, de necesidad de tener razón, las comparaciones. Y luego el victimismo es quejarse, ¿no? Quejarse, darle la responsabilidad a los demás, hacer responsable a los otros de lo que a mí me pasa, echar las culpas fuera y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después, hace poco me dijeron, dice, lealtad familiar, o sea, que puedes estar copiándolo, sí, por supuesto. Y la segunda parte de la pregunta dice, hace poco me dijeron que yo tengo un pacto de lealtad con mi padre. ¿Eso se puede tratar con esta técnica? Sí. En el nivel 2 aprendemos a tratar esto, Loli. En el nivel 2 trabajamos mucho con esta técnica y es súper eficaz, ¿vale? Súper eficaz para desbloquear y trabajar con resistencia, ¿vale? Bueno, pues ya están todas las preguntas. Ya quien quiera, podría abrir micro para ponerme verde, para decirme si soy un pesado o a preguntarme alguna cosa. Porque ya son las 9. Pero bueno, echamos unos minutillos más. Miguel Ángel, eres adictivo. No, una cosa me dice, Vicky. Pues ten cuidado, que te digan cosas bonitas también puede ser adictivo, ¿eh? Muchas gracias. Más cosas. Yo, yo quiero comentar una cosa sobre por ejemplo, la adicción a las sustancias, ¿no? Yo he conocido, como tú bien has dicho, mucha gente que por desgracia, y lo he visto desde el minuto 1, ¿no? Y lo he padecido muy de cerca. Y he apreciado que llega un punto en el cual tú me dices que es que esa persona lo intenta ayudar y no quieren recibir la ayuda. Sí. Se niegan. Hay algo en ellos que yo no... han tenido todas las opciones, ¿eh? Absolutamente todas. Todas. Y han sido incapaces de decir, bueno, pero porque más allá de fisiológicamente les afecta, emocionalmente están hechos polvo. Hay una frase por ahí que dice la gente que esta gente es lo que tú te buscas, porque nadie te manda a meterte ahí. ¿De acuerdo? Y estoy hablando de esto con propiedad porque lo he vivido lo he vivido, y tú lo sabes, Miguel Ángel, lo he vivido y lo vivo de cerca. He visto gente destrozada, yo he enterrado amigos míos, ¿eh? Y lo hemos intentado ayudar. Entonces, no me vale el que me digas que toda la responsabilidad viene de la infancia, de frustraciones, de sus adicciones emocionales, perdón, de sus situaciones emocionales críticas. Todos hemos pasado por situaciones emocionales críticas y no hemos caído ahí. Yo no estoy diciendo que son enfermos, efectivamente, pero no termino de entender qué es lo que pasa por esas cabecitas cuando lo tienes todo a tu disposición para poder mejorar, tío, y no se consigue. Te lo digo desde el punto de vista que yo, sinceramente, me he sentido frustrado en alguna ocasión. Bueno, aquí nos encontramos con que yo solo te puedo decir digamos, los parámetros que yo conozco en relación a lo que yo trabajo, ¿vale? Yo no lo sé todo, obviamente, ¿vale? Pero estoy intentando cambiar impresiones, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer, lo que yo puedo hacer como facilitador, yo he observado a lo largo de los años trabajando con estas cosas, que esos son como las tres cosas que determinan estas conductas, ¿no?
Recuerda que tú has tenido conflictos emocionales igual que esas personas y que tú tienes adicciones. Lo que pasa es que no tienes esas adicciones. Entonces lo que ocurre es que sí se conforma, sí que se da el hecho de que los conflictos emocionales, la falta de expresión emocional y muchas veces la mentira, la forma de engañarnos a nosotros mismos y esas adicciones también que pueden ser internas del tipo crítica destructiva, ¿no? Están conformando una forma un efecto, están dándole, son las causas y esto es el efecto, ¿no? Y las ramas son de distintos tipos, ¿no? ¿Por qué algunas personas, preguntarme por qué esas personas han caído por ahí cuando todos hemos tenido conflictos, es lo mismo que decirme por qué mi tío abuelo se murió con 90 años fumando celtas cortos, 60 años, ¿sabes? Y se murió perfecto con los pulmones, y resulta que otro se muere con 50 de cáncer de pulmón, reventado, y es fumador pasivo. Coño, no me jodas, ¿cómo puede ser esto? Pues no lo sé. Está claro que hay algunos factores que se me están escapando, ¿no? No, pero yo te hablo desde el punto de vista emocional, te quiero decir, ¿no? Claro, claro, ¿no? Desde el punto de vista emocional hay, que luego habrá otros factores que Claro. pueden ser y que de hecho están relacionados y en el árbol que hemos estado viendo venían también representados en forma digamos, como de genético, ¿no? De lo que nos viene genéticamente. Y cuando digo genéticamente no es que viene, no que viene que en nuestro genoma diga que tengamos que ser adictos. Cuando hablamos de genéticamente hablamos que genéticamente se transmiten conflictos emocionales y a veces, muchas veces nosotros nos podemos matar a trabajarnos a nosotros mismos a nivel emocional y revisar toda nuestra infancia y aún así nos encontramos con que tenemos a personas que tienen un conflicto con su abuelo y por eso trabajamos con transgeneracional, ¿no? Que también empezamos a verlo en el nivel 2 y más especialmente en el nivel 3, ¿no? Que transgeneracional es trabajar con conflictos de otras personas que están ahí y que han tenido una serie de conflictos y nosotros por lealtades familiares muy profundas, se llama transgeneracional porque van más allá de tu generación inmediata, que son tus padres en este caso, pues esto produce esta historia, ¿no? Entonces, las razones no las sabemos, yo no las sé todas. Yo supongo que no las sé todas, porque si las supiera todas las conseguiría siempre. Pero te digo una cosa, lo que sí sé es que la mayor parte de los fracasos que he tenido, o de los intentos fallidos, más que fracasos, porque no creo que sea un fracaso, sino un intento fallido de conseguir ayudar a alguien en relación a una adicción, no ha sido porque la técnica o porque lo que yo sé o la forma en que yo puedo ayudar a esa persona no sea suficientemente buena, sino porque precisamente esa persona no ha querido continuar, ¿no? Precisamente esa persona no ha querido continuar, ¿no? Y ese es un poco el tema. Si tú no consigues, si tú no continúas, si tú no me haces caso, etcétera, etcétera, pues obviamente no podemos hacer nada, ¿no? Primero tiene que querer la persona. Y al final lo que te comentaba antes, lo que yo sí he visto en personas que se encabezonan en mantenerse ahí, etcétera, etcétera, es muchas veces como consecuencia de una culpabilidad terrible de hacerse daño a sí mismo y a los demás, a sí mismo y a los demás, sobre todo a los demás, porque ellos piensan que han hecho daño a los demás, de forma continuada. Y entonces esto es como el Pedro, como el cuento y el Pedro y el lobo, ¿sabes? Que viene el lobo, que viene el lobo, viene el lobo, y llega un momento en que ya el lobo te ha comido, ¿sabes? Porque no has estado atento a esto y te has dado cuenta, te sientes tal culpabilidad que te quitas de en medio. De hecho, no sé si habéis visto el otro día estábamos viendo una película que ya tenía tiempo de ver, ¿no? Ha nacido una estrella, ¿no? Como, no sé si la habéis visto. Y en esta película se ve claramente el proceso de adicción de él, ¿no? De este hombre, y como al final el manager le dice, ¿no? No quiero destripar la película a nadie, ¿no? Pero al final el manager le dice, le da una serie de informaciones, ¿no? Que él lo terminan de hundir en la miseria, ¿no? Y es lo que termina ahí termina la película, ¿no? Entonces, para los que la habéis visto ya me entendéis, ¿no? Al final quiere decir que la culpa es tan grande hacia sí mismo y hacia los demás, porque parecen como que, no, si no me pasa nada, no, si yo estoy bien, no, si no quiero hacer esto, no, si no quiero... Pero al final ellos saben que se están engañando, en el fondo son conscientes de que se están engañando y luego no duermen tranquilos. Y como no duermen tranquilos, pues obviamente está aumentando la culpa, eso baja la autoestima, disminuye la autocompasión y esto genera más malestar, más miedo y que ya no sabes salir de ahí, ¿sabes? Entonces, pues, este es el proceso. Y mucha gente, lamentablemente, no mueren por error de la dosis, cuando hablamos de sobredosis. Yo no me creo que una persona que lleve drogándose 20 años se meta una sobredosis por error, ¿sabes? Lo que ocurre es que se suicidan, ¿vale? Y no tenemos que recordar que hay 800.000 personas al año que se suicidan en el mundo, ¿no? 800.000 personas al año. Mueren más personas por suicidio que por accidentes de tráfico, que por guerras, que por mucha historia, ¿no? Entonces, yo pienso que hay pocos errores, ¿no? Esto es como cuando la gente dice, no, es que me he quedado preñada, es que se ha quedado preñada mi novia.
Y digo, y bueno, ¿y qué quieres, que sea niño o niña? No, o sea, es que yo no quería tener hijos. Yo quería, claro que quería. Que tú tonto no eres, tú sabes lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y por mucho calentón que tú tengas, algo has estado haciendo ahí y algo has puesto de intención ahí para que eso ocurra así, ¿no? Entonces luego vienen las madres mías. Es que ha sido un error, no, no ha sido ningún error, ha sido un total acierto, de hecho. Sí. Bueno, Mar dice aquí que, bueno, María José dice, os dejo, encantada de ver a todas las nuevas, bienvenidas, y Miguel Ángel, gracias, he conseguido dejar de fumar con la técnica, una adicción menos. Genial. Mucho. Y Mar dice, bueno, muchísimas gracias, un 10, me despido. Bueno, ya ha salido ya. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Yo quería preguntar, bueno, primero saludar a todos, que hace mucho tiempo que no Hola, estoy feliz Hola. año. hablando de Vero. Y bueno, a mí me ha recordado esto un poco un libro que me leí hace mucho tiempo que se llama Las mujeres que aman demasiado, que bueno, es una tía que te cuenta pues todas las experiencias que tienen con pacientes suyas, pues, personas que son adictas a relaciones tóxicas o relaciones que siempre al final lo relacionaba con otro tipo de adicción. En casi todo, prácticamente todos los casos de las relaciones de las mujeres están unidas, ¿no?, a otro tipo de adicciones. Al final todos tenemos adicciones, o sea, ese patrón o esas conexiones neuronales vienen ligadas las dos, o sea, el tipo de adicción, da igual el tipo de adicción que sea, o sea, vienen marcadas por el mismo tipo de patrón, lo que decías al principio, ¿no? Los patrones psicobiológicos. Sí. Bueno, de hecho, viste que en el árbol decía que las adicciones, podemos tener una adicción, perdón, un origen emocional y podemos tener distintos orígenes emocionales. Es decir, podemos haber tenido abuso, un problema de transgeneracional, una lealtad familiar, un conflicto de tal, o haber tenido solo, por ejemplo, un conflicto que mi padre me machacaba psicológicamente porque era súper exigente, ¿no? Una cosa o varias. En las adicciones pasa lo mismo, se complementan unas a otras porque los circuitos neurobiológicos son los mismos. Entonces, claro, da igual que tú tengas. Si tú tienes una adicción a machacarte mucho mentalmente, por ejemplo, la autocrítica destructiva, que tenemos muchísimas personas, ¿vale? Pues esto está asociado a su vez, por ejemplo, a comer más de la cuenta o a trabajar más de la cuenta, porque cuando estoy trabajando no me estoy criticando. Como eso se me da bien, estoy huyendo de la crítica interna. Entonces, claro, si yo trabajo solo la adicción al trabajo, pero luego no trabajo esa crítica interna, al final voy a generar otro tipo de adicción porque estoy huyendo de mí mismo, de ese machaque interno que tengo. Así que sí, pasa tanto a nivel de las raíces como al nivel de las ramas, que serían las adicciones en sí. Y imagino que podría tener incluso un proceso inverso, es decir, si tú empiezas a trabajar una adicción, la superas, si ya cambian las conexiones neuronales o el patrón mental, entiendo que luego será más fácil quitarte otro tipo de adicciones, no lo sé. Bueno, si tienes 3 piedras en la mochila y te quitas 2 piedras, te pesa menos la mochila, ¿no? Aparte ejerce como elemento motivador, ¿sabes? Si he podido salir de esto, puedo salir de lo otro. Porque al final uno de los principales problemas que tienen los adictos no es tanto que no reconozcan la adicción, aunque no te lo reconozcan externamente, es que no se ven capaces de salir. Y entonces te la niegan y se la niegan a sí mismos porque dicen, si no voy a poder salir, pues ¿para qué voy a intentarlo? ¿No? ¿Para qué voy a intentarlo? ¿Para qué voy a decirlo? ¿Para qué voy a dar falsas esperanzas a la gente? ¿Sabes? Entonces lo que hago es que me pongo en plan soberbio y me pongo cabezón y refuerzo, no, esto no pasa nada, esto lo controlo, esto va de maravilla. Ujú. Sí, hablamos un poco también eso de la plasticidad del cerebro, ¿no? Que creo que igual Sí, claro. son cosas mías. Lo que ocurre es que lo que se ha visto en algunos estudios, yo esto no soy un experto en esto, ¿vale? Pero a nivel neurológico lo que se ha visto en estudios es que nosotros tenemos como una especie de relé adictivo. Y pasa mucho, yo lo conozco mucho por el tema de la adicción al alcohol, ¿vale? Entonces ese relé es como un relé eléctrico de estos que cuando pasa una corriente salta, ¿no? Entonces, hasta luego, Enrique. Entonces ese relé salta y lo que ocurre es que cuando salta el relé, ya es como el relé como que se estropea, ¿sabes? Y cuando se estropea, lo que ocurre es que cuando en el momento en que yo vuelvo a tomarme una copa, rápidamente ya me empiezo otra vez la conducta adictiva. Así que una vez que ya tú has transformado el cerebro, el alcohol, de hecho,
una de las peores adicciones precisamente porque o sea, es más grave, digamos, que la nicotina, por ejemplo, porque es más difícil de trabajar porque tiene otras connotaciones. De hecho, los estudios, no sé si lo sabéis, pero los estudios dicen que se producen más casos de cáncer como consecuencia del alcohol que del tabaco. En condiciones normales, el tabaco está muy relacionado con el cáncer, porque dice, ya sabes que las cajetillas dicen, tiene más de no sé cuántas sustancias cancerígenas, tal y cual. Sin embargo, el alcohol produce tanto cáncer como el tabaco. Entonces, claro, esto es como lo del COVID ahora, es que se ha muerto de COVID, se ha muerto de COVID. ¿No? La mayor parte de las veces no se muere de COVID, lo que son es que tiene otras enfermedades. Ya es que era muy joven, ya pues, es que ese tío era muy joven y tengo pacientes en mi consulta que tienen mi edad o que tienen más jóvenes que yo, tienen 40 años, están obesos, están reventados, beben alcohol todos los días y fuman como carreteros. Pues me da igual que tengas COVID, que te vas a morir porque cualquier pequeña inflamación va a desencarnar, va a descargar pues, esa tormenta de cicotina, de citoquina o lo que sea, ¿sabes? Que esté produciendo que tú casques, porque es como una vía, una entrada, una puerta de atrás por donde puede entrar cualquier enfermedad inflamatoria. Y si está produciendo inflamación, pues te va a afectar, ¿sabes? Entonces, claro, en un sentido y otro es positivo, pero lo que yo sé a nivel neurológico y tal es que los adictos al alcohol, los alcohólicos, no pueden volver a probar el alcohol. Porque el momento en el que lo prueban es como que le enganchen mucho más rápido, que los sistemas de recordatorio de ese relé emocional que hay ahí se pasan mucho más rápido. No sé si pasa el resto de drogas, ¿vale? Porque digo que yo lo que estoy dando información es sobre lo que yo sé, sobre lo que yo he trabajado y sobre lo que he ido leyendo a lo largo del tiempo y lo que he estado trabajando, que creo que es bastante, ¿vale? Porque llevo bastante tiempo trabajando, pero bueno, seguro que hay cosas que se me escapan, ¿sabes? Okay. Vale. Bueno, pues nada, a las 9:13. ¿Alguna preguntita más? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Sí, gracias. Gracias Nos a ti. vemos en Buenísima breve. esta. Gracias, Nos vemos en Muchas breve. gracias. Gracias. Vale, besos. Adiós. Abrazos. Hasta pronto. Chao. Adiós.